El volumen eso. Buen día, 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 amigos y amigas de Radio y Diario Nuevo Día. Ya estamos en vivo en Facebook, en YouTube y a través del 100.9. Bienvenidos a una nueva mañana, la de este miércoles, en la radio y también a través de este medio que ya hace varios años venimos trabajando, que es el audiovisual. Una jornada más desde el Calafate junto a Sandro Díaz. Mi nombre es Julián Quiroz, bienvenidos y gracias a todo el equipo de la cooperativa de Diario y Radio Nuevo Día. Estamos transmitiendo desde aquí, acompañándote otra jornada desde la fiesta del lago, desde la ciudad de El Calafate, desde el Hotel Uppsala, otra vez transmitiendo desde aquí, llevándote todo lo que va aconteciendo desde aquí y obviamente en cada mañana en todo lo que tiene que ver con lo informativo. El saludo para la gente que se va sumando también a través de las plataformas. Y saludo acá a mi compañero, que hoy no tiene lentes. No sé qué pasó, pero bueno, está nublado. Buen día, Sandro, ¿cómo estás? Buen día a todos los oyentes de Radio Nuevo Día, de la 100.9. Un saludo a Brian, nuestro operador, a Héctor, Nica, Mancilla, que nos está escuchando desde el estudio, y a todos los integrantes de la cooperativa. También a los oyentes, a la gente que nos mira por Facebook, por YouTube, y que ayer estuvo haciendo el aguante, básicamente. Estuvo mirando, disfrutando. Porque la verdad que tuvimos una muy linda transmisión de lo que fue la segunda noche del festival. Mucho más lleno que el primer día, y la gente con muchas ganas de bailar, de agitar. La verdad que fue una muy linda jornada que al menos para mí me sorprendió gratamente. Te fuiste contento del anfiteatro Lago, como a las 1:30 de la mañana nos volvimos o empezamos a volver para el hotel. ¿Cómo concluyó tu jornada? Muy bueno, me dieron ganas de ver videos de un poco de ruido. Eso me dieron ganas. De hecho, me levanté con uno de esos. De hecho, yo volví de desayunar y estaba Sandro escuchándose unas cumbias muy violentas. Bueno, ayer hay que decir que nosotros directamente a dormir, vinimos a subir las últimas fotos y directamente a dormir. Pero bueno, el frío un poco, o el cambio de temperatura, porque nosotros salimos del hotel a eso a las 5 de la tarde, estaba muy lindo afuera, hacía calor. Y bueno, después, lógicamente, con la caída del sol, se pone un poco fresco, aunque estuvo buenísima la noche, pero ese cambio de temperatura un poco nos deja algo rotos. No salimos, a pesar de que la manija estaba importante. Le digo, Sandro, ¿estás para ir a algún lado a tomar una cerveza? No me dieron permiso. Nada, mentira, dice, no, yo estoy medio, así que no, vinimos directamente a dormir y a otra cosa. Estaba llenísimo el centro. Muy lleno. Pero nos llama la atención todavía que por ahí hay locales que cierran temprano, ¿no? Sí, 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 sí. A pesar de que nada, se presta para que puedan estar abiertos y vender una que otra bebida o comida. Hay muchos locales cerrados, pero otros que sí, ya anticipaban bien, digamos, esto de la llegada de la gente y que termina el show y que mucha gente no cenó, ¿no? Sí, Eh, totalmente. pero Muchos que se volvieron inmediatamente para sus pagos, en el caso de gallegos muchos, y bueno, otras latitudes. Y hay que destacar que nos fuimos al último, fuimos los últimos que nos fuimos del anfiteatro, creo, entre que desarmábamos y demás. Y
los muchachos de Un Poco de Ruido, en este caso, Pinky se quedó hasta el final, hasta que la última persona no se quiso sacar o sea, se sacó la foto que quería o lo que fuera. El muchacho estuvo ahí abajo compartiendo con la gente y se fue último, como junto con nosotros casi se fue del recinto. Así que Ni hablar, ni hablar. no solamente digamos la buena onda impostada de muchos, viste que a veces se nota mucho que está tratando de sacar lo mejor de sí, pero no le cae bien la gente o cosas así. No, esta gente, estos pibes verdaderamente se prestaban para la interacción con el público. De hecho, mucha gente en la previa, cuando fue la prueba de sonido y después tuvo la oportunidad de compartir, de sacarse un video, llevarse una foto. También Valentino Merlo, que un jovencito de 16 años que se presentó en la previa de justamente Un Poco de Ruido, y también en la prueba de sonido compartió con la gente, incluso subió a una niña, una jovencita, a cantar con él uno de sus temas. Y había mucha expectativa por su presentación, no solo quienes estaban esperando aquí, sino lo pudimos ver por el stream también. Me llamó la atención la gran expectativa que generaba Valentino Merlo. Agradecidos fundamentalmente a Luis Corregidor, que es secretario de prensa acá de Calafate, a Franco Beren, que es el coordinador de la Fiesta del Lago, a Sabrina López, que también es parte de prensa y es colega, a los colegas de Señal Calafate, de Ahora Calafate, de Radio Nacional de acá de Calafate, porque hay una comunión importante. Y ayer justamente la gente de Cotecal también, que es la empresa proveedora de internet de esta ciudad, que se acercó hasta el lugar y trabajó con nosotros exclusivamente para que pudiéramos estar en vivo ayer. Si bien hubo un par de interrupcioncitas que se cortó el stream, digamos, pudimos volver lo más rápido que se pudo y continuar y seguir llevando esta fiesta para todos los que estaban de otro lado, desde Uruguay, desde Rosario, desde Bolivia. Vi que nos estaban escuchando y a esta hora estuve chequeando las repercusiones y cada una, creo que son 3 transmisiones, cada una ya supera los 6.500 visualizaciones, así que ha sido un éxito la noche de ayer en materia laboral, en lo que vinimos a hacer básicamente. Y también obviamente le agradecemos a Tony, a Fer, a Héctor, a Brian, a Lore, a Nacho, a María Eugenia, a todo el equipo, a Beto, que le mandamos un abrazo, andaba por ahí, dice, están rotos, pero nosotros no salimos, nos portamos súper ayer, no insinúe nada que no corresponda. Estamos sí medio de la gola porque, lógicamente, el desgaste y el fresco por ahí de la noche también hace lo suyo, pero acá estamos firmes y dignos, amigo querido. ¿Repasamos los invitados de Un Poco de Ruido? Sí, claro que sí. El primero fue Supermercado. Exactamente, Chanchín de Supermercado, que además también él fue uno de los impulsores de este resurgimiento, porque él es uno de los que armó el proyecto, otro proyecto que se llama Sin Miedo, que fue en pandemia sobre todo un ciclo de entrevistas y de sesiones que, digamos, trajo a la actualidad artistas que capaz que estaban un poco olvidados. Así que fue el primero en abrir con éxitos de Supermercados. Después vino Santi Cairo, ex Yerba Brava, que sigue trayendo a la actualidad esos éxitos como La Cumbia de los Trapos, El Pibe de Cantina, y también algunos que ha ido desarrollando o ha ido trayendo desde aquel entonces a esta actualidad, y fue justamente el segundo que se presentó. Después estuvo, vamos a ver, Los Dragones. Sí, exactamente. La cumbia sureña. Vos me dijiste, no es patagónico. ¿Cómo que no hace patagónico si es de Madrid? Pero Madrid es Patagonia, me dijiste yo. ¿Cómo vas a desconocer a Madrid? Pero y que Madrid, el de Madrid te va a decir, vos tampoco sos patagónico porque estás allá al sur. Sos pingüino. Pero nos queda mucho, nosotros es más evidente que Patagonia. Mirá, Patagonia es donde se está quemando, ¿qué es?
Patagones. Y están más lejos que Madrid incluso. Los Dragones, sí, con Javi Quintero, la cumbia sureña de Puerto Madryn estuvo después y la conclusión de la noche fue con Sebastián Mendoza, que salió con la cumbia norteña también, digamos, cumbia sureña, cumbia norteña, cumbia villera, todo estuvo presente allí. Capaz que algún exigente pedirá algo de santafesina. Bueno, creo que ha sido bastante abarcativo y además que en el medio también había un DJ set que lo desarrollaba Pipo, que agitaba en el interludio, banda, ¿no? Entre que salía y entraba la banda, estaban ahí los muchachos, o él en realidad, pasando un poco de música. Así que... Seba Gómez estaba en el cierre, ¿no? Seba Mendoza. Seba Gómez, el piloto de River. Ya me parecía. Pero sí, ahí les compartimos algunas imágenes de lo que fue la noche de ayer. Repaso para no irme demasiado del guión. Acá la temperatura en Calafate, perdón, antes de continuar. A esta hora, según indica el Servicio Meteorológico Nacional, es de 12 grados, esto es Gallego, 12 grados 4 en Gallegos a esta hora, humedad del 48%, viento sudeste a 38 kilómetros, máxima para hoy de 17 grados y viento y mayormente nublado el clima en nuestra ciudad, en la capital de la provincia. Y en el Calafate particularmente, según indica el servicio meteorológico, a esta hora 14 grados 4. Mira, parecía que está más fresco, no salimos a la calle igual. Yo ando en pantalón corto de todas formas. Humedad del 42%, viento a 42 kilómetros igual. Hoy se esperan algunas ráfagas de hasta 59 kilómetros, 60 como máximo. Y que... tendrá cielo mayormente nublado esta jornada aquí, pero parecida a la de ayer. Creo que mañana jueves capaz que está bastante, o un poquito mejor, van a ser jornadas parecidas, pero de todas formas a la tarde se pone, no pareciera, pero está lindo para pasear. Si bien nosotros no lo estamos haciendo, se pone muy bonito. Saludos para Juan Torno, hincha de San Lorenzo, padre de Fernando, a quien le mandamos un abrazo. Estaban los vasos. Un poco de ruido. Las tradicionales jarras, exactamente. Volvemos a compartir imágenes mientras vamos hablando. Estaban las jarras y muy buena la puesta de casi escena. 2 horas. Sí, 2 horas y hermoso el escenario, como lo tenían ordenado. Uh-huh. Y esa mezcla de show instrumental con invitados, más el DJ, muy bueno. Hablábamos anoche de que es muy complicado hacer algo así y por ahí hay otros artistas que eligen venir solamente con un DJ y chau. Sí. ¿No? Ahí se veía una logística muy grande, un show muy coordinado, muy bueno. Sí, porque hay que decir que, digamos, como que se mixeaba por un momento el DJ con la banda y de ahí el DJ le daba el pie, arrancaba la banda, el DJ salía, pero no había cortes. No hubo ningún momento de silencio, nos acomodamos y seguimos. Todo el tiempo hubo base y siguió sonando la música. Muchísimas gracias para todos los que ayer estuvieron también, para nuestros compañeros Claudio y Cari, que también estaban, nos mandaron una captura de la transmisión y a quien le agradecemos también por haber estado ahí acompañándonos. ¿Y de invitados qué es lo que más te gustó de esos invitados? Yo me quedo con Santi Cairo y con Los Dragones. Igual es como que hay un momento muy particular a los 17 años que escuchaba un montón, que aparte con el fútbol, el vestuario de fútbol, sonaba mucho Los Dragones y me lleva a esa época. Pero me pareció muy bueno el orden de los artistas, porque el cierre fue bien arriba con Sebastián Mendoza y unos temazos que vos estabas escuchando hace un rato. Sí. El tema de Seba Mendoza con la T y la M. Me quedó en la cabeza, sí. Me parece que estuvo muy bien. Yo me quedo con todo el espectáculo. Incluso Valentino Merlo también, que fue una gran sorpresa para mí. Yo pensaba 2 o 3 temas y tocó poco más de 1 hora. Muchos éxitos, algunas reversiones de muchos temas ya conocidos, pero había mucha gente expectante. Yo no tenía presente que era un artista tan esperado por acá. La verdad que sí, muchos pibes. Él estuvo firmando camisetas, zapatillas en la prueba de sonido. Dijo que esta hora iba a estar yendo al si se levantaba. Moreno. Sí, exactamente. Me cuesta levantarme, pero si me levanto voy con mi familia.
comentó ahí en la conferencia de prensa, y llama la atención de que es muy chico, y se lo ve, es de 12 años, te podría decir, podría pasar tranquilamente, Ujú. y, y se lo veía la verdad con mucha onda, disfrutando de la prueba de sonido, y después ya en el show, increíble cómo suena la banda que tiene, porque tienen toda una banda muy Sí. grande con vientos y demás. Pero muy Y jóvenes, ¿no? sí, Algunos músicos, sí. muy pibitos. Y se ve ahí, yo siento que pasa mucho con el Calafate que muchos artistas tocan acá y terminan rompiéndola internacionalmente. Yo veo algo de eso, porque tiene, tiene con qué, ¿no? Tiene una musicalidad, una voz bastante muy personal, ¿no? Como que es su estilo. Sí, totalmente. Eso es la diferencia de muchos cantantes, ¿no? Así que posiblemente yo creo que es un artista que vuelva, no tenemos un dato, pero es por una cuestión de decir el crecimiento que van a tener, ¿no? Sí, que tiene mucho por delante, ¿no? 16 años nada más. De tomar buenas decisiones, de tener un buen manager y demás. Sí, un Tiene alrededor que te futuro. cuide. Sí. Sí. Bueno, habrá que ver cómo termina moldeándose su voz. Lo que yo decía ayer, que es como. Está como en transición. Sí, totalmente. Y ¿te parece que hablemos con nuestro compañero Ahora un Nika? ratito lo vamos a llamar, pero primero te propongo que repasemos los títulos del diario Nuevo Día, que hasta ahora lo Dale. tiene a Tony y a Fernando, también a Nika obviamente, tecleando y tecleando, porque hay varias novedades importantes de lo que viene sucediendo en Santa Cruz, en principio en Comandante Luis Piedrabuena, Jorge Chávez, que es concejal de Ser Santa Cruz, agredió a un desocupado que lo había acusado de ser golpeador de mujeres. Bueno, de alguna manera ratificó, no fue una mujer, pero una conducta violenta. Eh, Hizo su descargo el concejal, en el cual anticipó que renunciaría, pero de todas formas, si esto no se da, el resto del cuerpo tratará la renuncia justamente en una sesión extraordinaria por los hechos de público conocimiento. Hay un video que luego también vamos a compartir para que puedan escuchar el testimonio de este hombre. Ahora ahí les voy a poner la captura también voy a compartir la pantalla de lo que vamos leyendo, de las noticias que vamos compartiendo, porque es una situación penosa, ¿verdad? Que verdaderamente daña la imagen institucional de no solo de este concejal, sino obviamente del propio Consejo Deliberante, porque además no es una conducta propia de un representante político y de la comunidad, ¿no? Así que evidentemente este hombre oficialista ahí en Piedrabuena, que es un municipio que justamente gobierna Ser Santa Cruz, se ha visto envuelto justamente en esta situación. De hecho, el agredido estuvo en Radio Imagen de Piedrabuena, donde contó los hechos, que se encontró en la avenida, lo arrebató de golpe, pasó con el auto en principio, con Piedrabuena es una comunidad muy chiquita, pasó, lo vio y volvió y lo fue a buscar. Dijo de hecho este hombre que según entiende o su percepción de las cosas, el concejal estaba fuera de sus cabales, que no estaba falopeado, dijo literalmente, cosas que obviamente deberá comprobarse si es que es así, o nada más fue un momento de calentura, pero una situación que hoy ocupa los principales portales de la provincia de Santa Cruz. También en la previa de lo que mañana va a ser otra vez la paritaria docente, ADOSAC advierte que no están dadas las condiciones edilicias en la provincia, incluso puntualizó en establecimientos que no tienen suministro de gas en este caso, y las enumeró, justamente contestándole de alguna manera al Consejo Provincial de Educación y la presidenta respecto de la millonaria inversión que viene haciendo el gobierno, que según dijo la propia Rajido fue de 2.400 millones de pesos durante el año que pasó. También el viernes, no sé si sea el Día del Amor para los sanitarios de nuestra provincia, porque si bien es 14 de febrero va a haber paritarias, ojalá que haya
match ahí entre las autoridades de salud y los trabajadores. Nosotros venimos dando cuenta que hay una situación históricamente crítica en ese ámbito, pero que ahora también desde AMRA, que es un nuevo sindicato dentro de la salud, se anuncia que, bueno, esta falta de una política sostenida, una política pública en materia de salud, hace que muchos médicos empiecen a dejar la provincia. Así que, y no solo son médicos los que interactúan en ese ámbito, tenés enfermeros, tenés auxiliares, que cada uno representado por su propio gremio, el viernes se encontrarán en paritaria. Y una llamativa de la jornada de ayer tiene que ver con una medida del gobierno provincial en el marco de un programa nacional que se llama Menos Ocio Más Trabajo, Menos Ocio Más Trabajo, no menos socios, en el cual el cual se implementa dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad de Nación y que pone a los privados de su libertad, a los internos, a los presos a trabajar, y que en Santa Cruz este programa se adoptó en el marco del desarrollo del camping que está llevando a cabo, ¿no? Que está desarrollando el gobierno provincial allí en la costanera del río Gallegos, ya río Gallegos, no tanto la ría, a la altura de la escuela de policía. Justamente tiene un ingreso por ahí, y allí es donde está la unidad penitenciaria número 1 de Río Gallegos, donde funciona también la escuela de policía, y justamente internos que están allí alojados están trabajando, están desarrollando obras allí en este emprendimiento que tiene el gobierno provincial. De hecho, las fotos son de adoquinado, o las imágenes de lo que están realizando es de adoquinado y una puesta en valor del lugar que pretende ser un camping a futuro. Seguramente para el verano que viene, no creo que para porque bueno, ya va pasando. Así que es entre algunas de las novedades principales del Diario Nuevo Día hasta ahora, con, como les digo, el trabajo de Tony, de Fernando, de Nica también, que están allí activos en la redacción del Diario Nuevo Día y que justamente nos traen estas informaciones. Estoy repasando a ver si hay alguna más que hoy sea de importancia, sobre todo en el ámbito local. Mañana hay que estar atento también a lo que sucede en el Congreso de la Nación, porque todo parece indicar que se va a tratar el proyecto de ficha limpia, y esa situación podría dejar afuera no solo a Cristina Fernández de Kirchner de las próximas elecciones, sino a muchos otros candidatos que tengan justamente causas o sentencias justamente. Héctor Mancilla está del otro lado. Buen día, amigo, ¿cómo le va? Bien, buen día, Julián. Bien, todo tranqui por acá, fresca jornada. Acá en la ciudad capital, estamos acá en la redacción con Fernando, y bueno, pinta lindo la jornada en lo noticioso, porque hay bastantes novedades, ¿no? Y lo hablábamos, de hecho, con Fernando hoy en la mañana, el tema de esto sorprendente de este agresor, de este funcionario público como es un concejal en Comandante Piedrabuena, que agredió a un desocupado de la obra de represas, y bueno, totalmente repudiable la actitud, ¿no? Y a veces uno piensa y dice, ¿qué tan preparado están las personas a la hora de que algún puntero, algún referente político le ofrece ser candidato a ocupar cierto cargo, y muchas veces no da la idoneidad, no dan los conocimientos ni el perfil psicológico? Bueno, y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Con este concejal en Comandante de Piedrabuena, ¿no? Sí, claramente uno en este tipo de ocasiones se da cuenta que no dejan de ser vecinos, ¿no? Uno a veces pone como al político en un lugar en un pedestal, como si fueran otra clase dentro de la comunidad, pero bueno, evidentemente acá se ve que son personas que en muchos casos, como bien vos decís, no están del todo preparadas, ¿no? Ni en lo emocional, ni en lo intelectual en algunos casos, ni siquiera en lo político, y que bueno, por algunas cuestiones llegan ahí
Y bueno, hay veces que uno, aprovechando la ocasión y la oportunidad, cambia para mejor y en otras ocasiones se devela, ¿no? Lo que es uno a veces. La cuestión es Sí, que también esto nace en base a una acusación de violencia de género también que le hace el agredido, que me parece que también, más allá de que lo retiren o lo expulsen del Consejo Deliberante o no, finalmente también habría que indagar en eso, si es que es verdad, porque si tuvo una actitud violenta con una persona y esta persona lo denuncia por otro hecho o lo acusa, porque no lo denuncia en realidad, también habría que indagar en esa situación, ¿no? sí, exactamente. Será parte que tenga que hacer la justicia en este caso o quien esté interviniendo. Lógicamente habrá que esperar que esta persona ya ha renunciado o dijo que iba a renunciar a su banca y también qué hará la intendenta comandante de Piedrabuena. ¿Qué se hará, no? Sí, ¿Qué claro, hará? porque aparte pertenece a su Sí. espacio, sí. Bueno, para reflexionar este tema, ¿no? Lo hemos visto nosotros nos preguntábamos durante la pasada elección esta cantidad de candidatos que hubo de concejales, acá en el Río Galego, candidatos a intendente, pero había cantidad y uno lo veía cuando los entrevistaba o tenían alguna locución y ciertamente decís, ¿cómo esta persona no tiene dos dedos de frente y lo ponen de candidato a concejal? Y después tenemos los consejos deliberantes que tenemos, ¿no? Totalmente, amigo. Igual me habían dicho, en principio, yo no sé si me había llevado mal la información o no, de que este hombre pertenecía o fue formado políticamente en el espacio político Oportunidad y Conveniencia. ¿Qué tenés para decir al respecto? No. Ya hemos sacado un comunicado firmado por Brian, que es el apoderado legal de nuestro espacio. Hablando de gente preparada, ¿no? Claro, sí, sos licenciado en todo, como dice Bueno, Brian. sí. Pero bueno, Brian, al lado de estos sujetos, es Messier Brian, ¿no? Claro, Ban Ki-moon dijera. Bueno, poniéndole un poco más de... ayer lo charlábamos igual. A mí me dio la impresión, no sé, como que estaba viendo una película en algunas imágenes, en esta obra que se conoció ayer y esta decisión que adoptó el gobierno de la provincia de hacer trabajar a los privados de libertad, ¿no? Sí, aprovechando, Parecía ¿no? una foto, sí. Me parece que no sé si en otra provincia se ha dado. Yo me recuerdo que por ahí causó bastante polémica hace unos meses atrás en Mendoza, que de hecho en Mendoza trabajan y confeccionan muebles, juguetes didácticos, los privados de la libertad que están en una cárcel de Cacheuta. Son los que confeccionan en un penal, confeccionan, trabajan. Pero acá me parece que esto ocurrido ayer o dado a conocer ayer, marca, por así decirlo, una novedad. No sé si en otras provincias los presos salen a trabajar, porque acá salen del lugar de reclusión, no es que trabajan en un taller dentro del penal, ¿no? Sí, pero está en el mismo predio, me parece. Sí, están en el De mismo hecho, es predio, cerca, ¿no? sí. Sí, están en el mismo predio, pero salen fuera del predio a trabajar. Ujú. O sea, están haciendo lo que Sí, sí, hacen. salen del recinto, digamos. Exacto. Pero me hizo ruido el tema de los uniformes, el color de los uniformes, naranja, parecían esas películas que uno ve de cárceles de Estados Unidos. Sí, sí, o una foto de Bukele, ¿no? Faltaba Bukele ahí. Sí, me No hizo me, no ruido, me me hizo... parece mal, está bueno el tema para debatirlo, no me parece mal que el Sí, preso labure. La cuestión es que a mí, digamos, me hace un poco de ruido parafraseando, ¿no? Con lo que estamos charlando. eh, el hecho de que tengamos tantísimos obreros de la construcción, ¿no? Pidiendo ser reincorporados, ¿no? Y que estas obras, digamos, se aproveche. No sé si es una mano de obra gratis o barata, pero sí. Igual tiene un marco legal, ¿no? Pero bueno, me llama la atención eso, que en la esquina de Casa de Gobierno hay un montón de obreros dispuestos seguramente a laburar. sí, es controversial el tema. Por lo Sí. demás, no sé.
Sí, no, y está bueno, igual está bueno el tema de la reinserción social a través del trabajo, sin duda alguna, ¿no? Sí, También, porque acá a tenemos, ver, el foco también, de alguna manera, puesto en si necesitamos un camping en Río Gallegos. claro, Camping hace falta, sí, pero no sé si se le exige al gobierno provincial que haga un camping. Eso es lo que claro, me llama la atención, pero bueno, fueron votados para gobernar y según su lineamiento, esto es parte de su desarrollo y está. Después la gente verá si le es conveniente, si le sirve, si le gusta o no. sí. Bueno, por lo pronto, bueno, de alguna manera, muchas veces la sociedad o la gente decía, no, los presos tienen que salir a trabajar, o tienen que pagar de alguna manera, y bueno, acá Sí, están. totalmente. ¿Cómo, qué supo usted? ¿Vino mucha gente, muchos conocidos de usted vinieron para acá? ¿Vendrán? ¿Qué sabe de allí? Yo sé que, por ejemplo, hay gente todavía que sigue yendo, tengo conocidos que van y vienen Sí. a ver los distintos números. No sé cuándo, me parece que el viernes hay un evento importante también en la fiesta del lago, no sé quién es que se presenta, Ángela Leiva, una de No, estas chicas. Lucra, Bueno, el cordobés. bueno, tengo varias gente que va a viajar y va a venir en la madrugada apenas termine el festival. Ujú. Sí, Y, es mucho la dinámica que sucede, ¿no? Que van y vienen por laburo y demás. ujú. Y los escuchaba atentamente al inicio de lo que decían, de lo que había sido ayer. Lo vi un ratito para ser sincero, estaba cansado. Vi un ratito y tenía ganas, se me estaban cerrando los ojos cuando ya no alcancé a ver a Valentino Merlo. Pero hacía los otros números que se presentaron y los escuchaba hoy en la introducción que hacían y después de que termina todo el show, ¿no? Ahí en el anfiteatro. Eh, Todo lo que es la ciudad y toda la gente que se agolpa en los escasos locales que quedan para comer algo, tiene Sí. esa particularidad, Calafate, que quedan muy pocos comercios gastronómicos abiertos después de las 12. Ujú. Y Sí. a mí una vez me dieron una explicación del por qué. A ver. Porque la fiesta del lago es más, se vino a instalar hace un par de años. Ujú. La ciudad está adecuada a qué? A la actividad turística, a los contingentes, a las recorridas o salidas. Por lo general, los turistas extranjeros que vienen en grandes grupos salen temprano, 6, 7 de la mañana, desayunan en sus lugares y vuelven 6, 7 de la tarde, eh, cenan y ya como que después el comercio todavía no se ha adaptado a la dinámica sacando del turista. Ujú. Claro. Me parece que por ahí viene la cosa, ¿no? Está todo más ambientado al quehacer de los contingentes turísticos, ¿no? Claro, claro, que por lo general, bueno, se duerme temprano, arrancan bien temprano también para aprovechar el día y demás. Bueno, puede ser, te la tomo. Sí, pero a diferencia, yo por ejemplo eso lo veía mucho, a diferencia te voy a poner otra ciudad importante turística como es Puerto Iguazú. Ujú. Puerto Iguazú tiene esa particularidad de que conviven el turista, que viene en contingente, está bien, por una cercanía geográfica tenés a Ciudad del Este y tenés a Foz, pero conviven la actividad nocturna pasada las 12. Hay ahí una vida, pero claro, es Sí, un lugar donde también el calor y todo sí, el contexto amerita, ¿no? sí, sí, hay 3 ciudades importantes en cuanto a población, ¿no? Y a Claro. movimiento económico. De hecho, se cruzan a tomarse una cervecita los brasileros a... A media tarde, Claro, exacto. Sí, 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 a media tarde. buenísimo. Bueno, seguramente la gente de Calafate estará viendo. A mí me ha pasado de haber ido hace muchos años. Fui a ver un par de números ahí, la fiesta del lago, pero me salí antes que termine porque
si no, no iban a tener dónde cenar. Ujú. Sí, claro, hay que tomar la previsión. Hay algunos lugares igual que si alguien se queda o quiere saber, Sí. le podemos recomendar algunos lugares porque ayer estuvimos indagando. Preguntando en Sí. números, el 30% menos de movimiento nos dijeron que más o menos se Upa. percibe por aquí. Así que Mejor es importante. el impacto de todo lo que tiene que ver, sobre todo con lo económico, ¿no? Ujú. Sí, Al- con lo que ha sido la adecuación de precios en Argentina, ¿no? Claro. Que pasamos de un tiempo de estar regalados a ser uno de los países más caros de Sudamérica. Ujú. Eso es lo que votaste igual, ¿eh? No sé, no, vos y tu referente ahí, Sandro, de LLLA. Nica, amigos, querido, un saludo para Fer, para Brian por allí, estamos en contacto. Bueno, listo, estamos en contacto. Gracias como sí, siempre, vamos. No, Gracias. por amigo. favor, nos vemos. Héctor Mancilla, nuestro compañero del estudio de Radio Nuevo Día, charlando con nosotros a propósito de, bueno, lo que va sucediendo allá, un poco de intercambio respecto de las noticias, bueno, esta imagen que compartíamos hace un rato de los internos de la unidad penitenciaria número 1 de allí de Río Gallegos, que se ubica donde está la escuela de policía, digamos lindante al predio de la Fuerza Aérea y cerca del aeropuerto también de Río Gallegos, en el acceso norte a la ciudad, que están trabajando en el desarrollo de un camping que justamente está realizando el gobierno en esa zona, allí a la vera del Río Gallegos, y con una postal que no acostumbramos ver, al menos así, porque dentro de esa unidad penitenciaria, así hace muchos años que hay talleres de oficio para la reinserción laboral de los internos, pero no se había visto de esta manera, digamos. Vamos a ir a la primera pausa, siendo las 10:48 de la mañana, casi una hora, que vamos charlando, dialogando. ¿Qué dice mi estimado? Diga, hable, no sé, tiene miedo. Vamos a escuchar a Qué Locura, que va a estar hoy presente en esta ciudad, aquí en el Calafate, desde donde estamos acompañándolos, trayéndoles todas las alternativas en el Movistar Arena. Esto es un material audiovisual que presentaron el año pasado y que en este caso con Valentina Holguín hacen aventura. Volveré como siempre a buscarte en mi mente, porque sé que nunca te voy a poder olvidar. Te diré que te extraño y que todavía sigo pensando en volver el tiempo atrás. Ay, esta noche te quiero conmigo, que seamos algo más que amigos y darnos besos sin parar. Una vez más, si tu cuerpo junto con el mío, juro un pacto y vive lo prohibido, nada nos podrá parar. Dice, vivamos esta aventura, que nada tenga censura, y sigamos haciendo locuras y procura no dejar de amar. Bailemos hasta la madrugada, que las penas no sirven de nada. Ocultemos nuestras miradas y escapémonos a algún lugar. Volverás como siempre a decir lo que sientes, y vos sabes muy bien que me podés convencer otra vez. Me dirás que me extrañas y que no hay nadie más que te ama. Sin medidas, solo quise hacerte compañía. Esta noche te quiero conmigo, que seamos algo más que amigos y darnos besos sin parar. Una vez más, si tu cuerpo junto con el mío, juro un pacto y vivir lo prohibido, nada nos podrá parar.
sirven de nada. Ocultemos nuestras miradas y escapémonos a algún lugar. Escapémonos a algún lugar. Escapémonos a algún lugar. Escapémonos a algún lugar. El aplauso. Desde el Calafate, acompañándote en esta mañana de miércoles, mitad de semana ya, 12 de febrero, a poco de la mitad del mes también. Y desde aquí te contamos que hay una iniciativa que ya tiene muchos años, desde 2016 se desarrolla, va a cumplir 20 años el año que viene, está en su 19ª edición y tiene interesantísimos premios para los participantes, las participantes, y estamos hablando de la carrera de mozos y camareras, que se desarrolla tradicionalmente en el marco de esta fiesta aquí en el Calafate. Estamos en comunicación con Augusto Báez, que es justamente secretario general de UTGRA en Santa Cruz, y con quien vamos a hablar justamente de esta competencia que se desarrolla históricamente acá y que también el año pasado, lo referenciamos ya varias veces, se desarrolló en el marco de la fiesta de Gallegos el año pasado también, así que vale la pena poder charlar con él de esta, obviamente, nota que si bien pareciera de color, ya es tradicional, ya es un evento tradicional y que también reconoce la labor hasta invisible, podríamos decir a veces, de gente que es fundamental para que todo funcione, porque el turista llega, quiere sentirse cómodo, bien atendido, que estén predispuestas las personas ante cualquier necesidad que tengan, y justamente como bueno, nosotros acá en el Hotel Uppsala estamos disfrutando, en todos los otros hoteles de la ciudad y también de la provincia, este rol dentro de la industria turística es importantísimo. Buen día, Augusto Báez. Desde acá te saluda Julián y Sandro, agradecidos de poder charlar contigo en esta mañana. Contactarse en un día tan especial como va a ser la carrera de mozo y camarera. Como lo decía, es el momento que capaz que se pone en primer plano, ¿no? Se visibiliza este laburo, este rol tan importante dentro de esta industria, que es justamente quienes están al servicio de todos los que llegan, no solo acá al Calafate, sino en todos los puntos de la provincia, ¿no? Sí, la verdad que sí, el servicio, lo que es la gastronomía y el hotelero, como te he escuchado vos, es algo invisible, que la gente no ve lo que pasa detrás de cada barra, cada establecimiento, cada cocina, y siempre están ellos predispuestos a atenderlo bien a cada pasajero, por más que los pasajeros no conozcan, algo invisible lo que se hace siempre para tener la buena atención como corresponde de cada huésped. Y en este caso, bueno, lo que es un camarero, una camarera, también es un trabajo muy esencial, y ya este es el 9º año que nos venimos agasajando acá en Calafate, gracias a la intendencia del señor Javier Belloni, que nos dio el espacio desde el primer momento, nos dio espacio para hacer nuestra actividad siempre el mismo día en la fiesta del lago, que es algo muy importante a nivel nacional.
Claro, totalmente. Y además que los ponen, digo, porque capaz, no, capaz que si decimos invisible es injusto, ¿no? Pero es como una especie de sujeto tácito y acá se los pone en primer plano, ¿no? En la escena. ¿Cómo fue la idea de justamente desarrollarla, de hacerlo en pleno centro de la ciudad también, porque es justamente en la avenida donde se desarrolla y cómo es la competencia en sí? Mira, la idea, y yo desde que estoy el año 2015, bueno, esta carrera siempre a nivel nacional en Buenos Aires, más que nada, siempre se vio reflejada, muchos años hace que se realiza, y entonces yo tomé la decisión para hacerlo a partir del 2016, que se habló con la Intendencia, nos dieron el espacio y dijeron que a partir de ese momento iba a quedar fija en la grilla de actividad del municipio. Así que desde ahí, del 2016, quedó ya reflejada en la grilla, así que bueno, está buena la idea, cada año tenemos más participantes, no costó conseguir participantes, pero bueno, ya la gente ya sabe, entonces vienen, se anotan, preguntan ellos solos, y la carrera consiste en llevar una bandeja de mozo, que es la que todos conocemos. Arriba lleva una botella de agua, una lata de gaseosa y un vaso con agua. Y el vaso tiene marcado la cantidad de agua que tiene. El participante que llega primero tiene que intentar llegar intacto con la bandeja, son 200 metros, tiene que llegar intacto a la final completo. Es decir, intentar que no se le caiga el agua, que no se le caiga la botella. Vos viste lo que es el clima acá en la provincia, que sí, hay mucho viento, sí, mayormente sí, no toca mucho viento, lluvia, todo junto, pero bueno, la gente igual participa, hace lo posible para que no se le caiga nada, y es caminar rápido, no correr. Es caminar rápido e intentar que no se te caiga nada. A lo mejor si se te cayó el vaso con agua y no se te cayó la lata de gaseosa y la botella de agua, y llegaste primero y los otros dos que llegaron atrás tuyo se le cayó todo, quedás vos de primer puesto. Mirá. Es así. Es interesante. ¿Cuántas cuadras hacen, más o menos? Son 200 metros al frente del anfiteatro. Ah, bien. Claro, van y vuelven, digamos, por la misma cuadra. Van y vuelven, exactamente, van y vuelven por la misma cuadra, ahí en la avenida. Y no está aceptado corredores, ¿no? Me imagino, tipo... No. Tiene que ser mozo. No pueden correr, pueden caminar rápido. El que corre se le descalifica. ¿Y es mixto o se hace modalidad, o sea, se hace mujeres por un lado y varones por el otro? Correcto, es primero la dama, después los caballeros, es así. Mira. ¿A cuánto estamos de que esto sea deporte olímpico? No, eso de Mar del Plata, Buenos Aires, que ahí son muchísimos. ¿Cuántos participantes hay acá en el Calafate de inscriptos? Y recordamos, quizá alguien esté escuchando, hasta mañana jueves está abierta la inscripción, ¿no? Inscriptos ahora llevamos más o menos 40 inscriptos, como te digo. Nos fue costando, empezando, pero bueno, ahora ya la gente, los compañeros y compañeras se anotan solo, vienen, preguntan y se anotan. Pero bueno, para todos aquellos que están escuchando, todavía pueden venir a inscribirse, total es el día viernes, o acercarse el día viernes, si no pueden venir, acercarse el día viernes al frente del anfiteatro, que vamos a estar ahí, y ahí se pueden anotar y se van con el uniforme del trabajo y nada más, nosotros le damos todo lo que necesita ahí. Perfecto. Y hay importantes premios para la categoría masculina y femenina. Los que se inscriben tienen que mostrar que trabajan de mozo, en el ámbito, sí. Tienen que ser afiliados, Perfecto. Tienen que ser afiliados y tienen que estar trabajando. Imagínate lo que nos vino pasando en los últimos años, que pongámosle, venía un camarero de Córdoba, por decirte, y veía y nos preguntaba si se podía participar. Sí. Y bueno, nos decía, trabajamos en tal restaurante, nosotros le dejamos que participe. Siempre tenemos gente de Ushuaia, Puerto Madryn, que nos acompaña,
que vienen a participar, que también se hace la carrera en esos lugares, entonces se lo trae a los ganadores para que participen acá y vean lo que es el clima, todo cuesta un montón por el clima. En Río Gallego el año pasado no pudimos hacer, iba a ser la primera vez que ya también el intendente se comprometió en dejar en la grilla de actividades, que costó un montón para que lo dejen, bueno, pero el año pasado no, el clima no nos ayudó muchísimo, Sí, porque sí. fue el último día que se suspendió toda la actividad. Claro, es verdad, es verdad. Augusto, y aprovecho que estamos en contacto contigo para preguntarte cómo ha sido esta temporada de verano, sobre todo acá, ¿no? Y en el Chaltén, que son quizás los puntos más fuertes en cuanto a turismo, respecto de las fuentes de trabajo, ¿sí? Se conservan en líneas generales, porque nos han dicho los comerciantes y hoteleros y demás que ha caído el movimiento en la región fruto de todo lo que tiene que ver con la economía, pero te pregunto particularmente por el ámbito de los trabajadores justamente de esta industria. Sí, mira, la verdad que cayó bastante no se ve, yo que ando mayormente siempre por Calafate, salgo a caminar y veo y recorro, y no se ve tanta gente como se veía hace 2 años atrás, pongámosle, en los establecimientos que vos querías entrar a un restaurante y tenía que hacer fila o no tenía para el lugar, y así sucesivamente, inclusive en los establecimientos hoteleros también, que no se consigue tanto alojamiento, pero bueno, Pensaba que contigo iba a envejecer. no ve tanta gente como se veía años atrás. Y después la fuente laboral se está manteniendo, por suerte, que es lo más importante, se sigue manteniendo. Son muy pocos los empleadores que bajaron el personal. Sí, lo que tiene por ahí también el ámbito es que en algunos casos es como estacional, ¿no? Hay trabajadores que hacen temporada y después se dedican a otra cosa y justamente se adaptan también a la cuestión, a la característica del ámbito, ¿no? Que, por ejemplo, en Calafate en el invierno baja mucho el ritmo, entonces se dedican a otro rubro, capaz. Sí, igual hay trabajadores que vienen, hacen los 3-4 meses de temporada, por decirte, y después se vuelven para Bariloche, otras provincias, vienen especialmente a trabajar la temporada y se vuelven de vuelta a otra provincia o a su provincia a seguir haciendo la actividad allá, y después tenés trabajadores fijos todo el año. Es complicado. Sí. ¿El viernes entonces estarás aquí en el marco de la carrera? El viernes a partir de las 4 de la tarde ya vamos a estar ahí al frente del anfiteatro armando todo y esperándole a todos los participantes, así que ya le invito a todos los que quieran participar, y ustedes si quieren acercarse a ver, son bienvenidos igual. Yo estoy para relatar la carrera, capaz que, porque nosotros hacemos transmisión en streaming, así que si conseguimos un alargador o algo, nos ponemos ahí y hacemos la carrera como si fuera de TC, así que una maratón. Son bienvenidos, chicos. Perfecto. Así que no hay problema. Muchísimas gracias por tu tiempo, Augusto. El día abierto. No, por favor. Un abrazo. Hasta luego. Augusto Báez es el secretario general de UTCRA y es con quien charlamos respecto de, en principio, la carrera de mozos y camareras que se desarrollará, o mozos y mozas, en la Avenida Libertador, ahí enfrente al Anfiteatro del Bosque, en sus 2 categorías, digamos, masculino y femenino. Hay 1.700.000 pesos de premio. Y 40 participantes por ahora. Y no puedo decir que no nos podemos ir a afiliar ahora. Muy buena, ¿Cómo estás de muñeca? Yo estoy... Para llegar, a ver. A ver, agarrar la compa. ¿Necesitamos algo para probar? No tengo mucha sé. motricidad fina. Bueno, pero esa es la... Tenés que mantenerla. ¿Sabés quién vamos a llamar a...? Me sorprendió la del agua. Sí, claro, tiene una marca, y si vos venís tambaleando y llegás por querer llegar antes, llegás, pero no tiene nada de agua tu vaso, y el de al lado llegó un par de segundos más, pero con el vaso completo ganó el segundo. Aparte, eso es lo que más sorprende de los mozos, ¿viste? Y otra cosa que sorprende mucho es cuando no anotan. Sí, se acuerdan.
y se acuerdan y hay 20 personas en una mesa. Sí. Acá está tu bife a punto. Acá están el filete de merluza que pidió la señora con papas a la crema. Acá la ensalada rusa sin barbeja para la señora. Así. Sí. Qué calidad. Vos sabés que una vez, hablando de mozo y de equilibrio, yo era chico. Me tendría, no sé, 12, 15 años, 14 años por ahí. Y andábamos con mi papá y mi mamá. Fuimos a un hotel en Saladillo, provincia de Buenos Aires, porque estábamos viajando y el hombre viene a traer un café y yo por intentar ser gentil o colaborar, él viene y se acerca a la mesa y está todo equilibrado, ¿eh? Ellos saben qué sacar para que no se caiga. Entonces yo manoteé un vaso, ponerle que tenía arriba de la bandeja, el café todo arriba de mi mamá. Y después me explicó mi papá, no, esto está calculado, no es que... Claro, No es que ponen todo así al tuntún y vamos andando. Tiene sentido. Sí, claro, no había sí, pensado, sí. mirá. Buen dato eso. Cosas que no Así que hacer si con le un traen un mozo. café, no se lo manoteen, Claro, no- espere que se lo dejen en la mesa. No quieren ayudar, eso Sí. por querer ayudar. Por comedido, dijo un amigo. Y hay otra cosa que no hay que hacer es justamente cuando ahí ves un mozo de 20 años tranquilamente que se acuerda y que no anota, decirle, ¿no querés anotar? No, pibe, ¿sabes hace cuánto que estoy acá? Claro, porque yo he visto. Sí, he visto de que digan por ahí sin mala intención, pero diciendo, che, capaz que te olvidás, ¿viste? O te quiero dar una mano, querés que te la anote, o una cuestión así, y no está bueno. No, le herí la susceptibilidad. Claro. Este es mi secreto de oficio. ¿Cómo me vas a decir esto? Y yo una vez un mozo me dijo, porque yo era de Boca y me hice de gimnasia, me dice, pibe, cambiaste el jamón por la mortadela, me dice. Y me quedó. Lo último, ¿propina? Sí. Ahora es más Siempre, difícil. siempre, propina, siempre. Ahora es más difícil. Hay a veces porque que no vos hay decís, efectivo. no te la daría porque sos un odioso, pero no pasa por lo general. Yo no he visto mucha gente que se dedica a atender gente que sea odiosa. Te puede pasar que capaz que tiene un mal día o algo, pero por lo general se deja. El otro día el día que llegamos, nos pusimos generosos, me parece igual, porque era el primer día y porque habíamos tomado como 4 cervezas, pero cumplimos. Sí, Dejamos, sí, cumplimos. muy bueno, ahí en la cantina no tenemos, pero si nos quieren llamar. Nos atendieron muy bien, de hecho nos quedamos, uno de los mozos estaba lleno el lugar y el tipo cuando le dijimos que trabajamos en medios, él era productor de radio, de hecho de muchos programas que vos escuchabas, entonces se quedó charlando con nosotros, fue como que el resto se atienda solo, no sé, o que la atienda alguien, pero el mozo se tomó 40, 50 minutos y se quedó charlando con nosotros, bla, 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 así que... Hicimos un repaso por su vida laboral y... el productor de radio. Sí, justo. De tremenda radio encima. Sí, de Radio Con Vos, trabajó en Vorterix y demás, sí, un crack. Y también hoy en día me di cuenta que también hay en ese momento descubrimos que hay un alias para los mozos. Viste que era como Claro, mozo. porque a veces que vos mandás la propina, yo por eso pregunté, porque ya me pasó alguna vez que vos mandás la propina al mismo, Alias con donde el pago pagás, o con el sí. mismo pago que haces y los pibes te miran como diciendo, No. el jefe no nos lo va a dar. Y O aparte- a veces lo tenés que dividir entre todo y capaz que si te atendió uno, la propina le corresponde a ese uno o quiere quedársela y no coparticiparla. Y en este caso en la cantina, ahí acá en la Laguna Nimes, en la costanera local, el dueño generó una cuenta paralela, digamos, para que las propinas vayan ahí. Porque además, ahí por lo que vi, los mozos te atiende el que está a mano. No es que si yo agarré la mesa 3, es mía. Y Sí, no sí. te acerques a la mesa 3. Es como, sí, que necesitan, chicos, pum, pum. Y vos agarrás al que va pasando, digamos. De hecho, nos atendieron, creo que pedimos 3, 4 cosas nada más y nos atendieron como 3, 4 personas distintas. Así que estaba bueno eso. Y Diga sobre que- todo para que no se la manotee el jefe, ¿no? Que se queda con la propina y no hizo nada. Y es difícil por ahí diferenciarlo también, me imagino. Claro, sí. Del montón. Y también ese día trabajamos ahí, por supuesto. Obvio. Estuvimos- Trabajé. Estuvimos con la compu, sí. Nada, trabajamos porque vos estabas produciendo. Haciendo sociales. Claramente. Así se consiguen las notas. Es parte del trabajo también, es parte del trabajo. Las 3 cervezas que me tomé fueron por laburo. Nada más y nada menos.
11 y 11, ¿vos creés en la hora espejo y qué te dicen tus astros cuando...? No, pero conozco a un ¿Viste que hay operador gente que de lo busca? radio. Sí, Brian. Brian, ¿qué pasa a las 11 y 11? ¿Me podés remitir la información? A ver, Que mirá, lo ponemos. La hora espejo es que cuando ves tu celular y qué es lo que pasa. Pero para mí está mal, está mal porque ellos hacen las 21 y 21 y no es espejo. Porque espejo se supone que es cuando vos lo ves, cuando se lee o se ve igual de atrás para adelante, como si fuera Capicúa. Las 12 y 21 sí es espejo. 12 y 22. 12 y 12 no. Pero bueno, ellos dicen que sí. Es En este caso las 11 y 11 sí porque 11 se y lee. 11, sí. Que dice que invita a reflexionar sobre el desarrollo personal. Así que te bueno. vas allá a los sillones y te quedás pensando... La espiritualidad y el amor. Todo va por el mismo lugar, Iván. Si todo el mundo está buscando respuestas de ese índole, no te va a decir que va a salir a la quiniela o Y yo no sabía qué mirá, rumbo económico tiene que tomar el gobierno nacional. hay una nota de Clarín que en cualquier momento. Hay una nota de Clarín que dice: ¿qué significa las 11 y 11, la hora espejo? Yo no sabía que era tan popular esto. Se busca, se rebusca. Yo creo que a Brian le llegó a propósito de Lucas Espinosa. No de... Mirá, ya lo mandó. Se asocia con la intuición, la creatividad, la sensibilidad y la conexión con el universo. El universo. Haciéndote montoncito, diciéndote no te juro. Pero está. Es un número maestro que representa la intuición, los sueños y la presencia de guía espiritual. La repetición del 11 es la frecuencia maestra. El 3, que no sé por qué el 3. No sé por qué aparece el 3 y el 4, que lo explica ahí también, pero la hora del vermú, dice Nica, mirá. Claro, tus astros te llevan al bar. Pero esto tiene que Igual ver no me con- quiero burlar de la gente reflexiva, sensible, espiritual. Esto tiene que ver con la astrología, nada que ver. Es Capaz que otra sí, cosa. igual sí, anda por el mismo lugar, más o menos. Son primos. Vamos a conseguir a alguien, un numerólogo sería, Sí, creo que sí, ¿no? creo que sí. Porque Es una lo veo alerta por de todos las lados, energías angelicales que indican que se tiene el apoyo de fuerzas que no se pueden ver. Vamos, estamos Vamos. respaldados, hermano. Y Espalda con espalda. puede tener un significado de advertencia también. Que dice, en lo espiritual es un fenómeno que abre un canal energético que potencia las intenciones y deseos más profundos. Y dice que es una oportunidad para conectar con el poder de la sincronía numérica y sincronizar con el propósito del alma. Estoy para hacer un programa de esta índole. Lo que pasa es que yo ya la gente sabe que yo no creo en esto. La última hora podemos indagar más. Igual me llama la atención saber de dónde sale. Por esto. eso me... Igual esto lo está diciendo Gemini, que es la IA de Google. Pero hay Así que varias- yo le doy la razón. basado en dos notas de Clarín y otra de La Nación, que igual entras y... Otra del destape. Bueno, ya si todos los medios serios se supone están... Hay que ver... Che, nos si- tenemos que dedicar a esto, muchachos. Hay que ver qué En fuente el amor, es. ¿querés saber vos que andás... ¿Enamorado vos decís? ¿Estás enamorado? Te lo Sí. afirmamos. Bueno. Lo confirmamos. Entusiasmado, un poquito más entusiasmado. Va de vuelta. ¿Estás enamorado? Sí, por supuesto. Puede avisar que dos almas se van a conectar y están a punto de encontrarse, y significa que es tiempo de focalizarse en los pensamientos positivos y de realizar cambios en la vida sentimental. No cambiemos nada, dejemos todo como está, Dejemos el equipo- o mejorémoslo. ¿No se cambia el equipo? Sería- No. ¿Ese es el mensaje? No hay que hacer cambios. Hay Muy bueno. hay que seguir para adelante. Los números de la quiniela pide Nica, el 714 para la jornada de hoy, Nica. Jugale. Y si querés un kini, pedile el automático nomás, porque es el que va. Después de todo este divague, ¿Escuchamos vamos a una algo de música? pausa. Sí, por favor, me va a hacer bien. ¿Seguimos con qué locura? Sí. En este caso con locura. Y este tema va dedicado para todos Hoy, qué locura, el viernes. los que alguna vez Así que anticipamos. sufrimos corazón roto. Acá, en Arriba el Día, Mauricio. ¿Cómo te va con él? Qué linda la foto, conozco ese bar donde estuvimos hace 7 días
y reíamos bailando un vals. Como una persona puede cambiar tanto en menos de un compás. Desorar borrachos y decir te amo, ni siquiera hablar. Tengo 1000 preguntas y ni una disculpa. A ver si una de ellas viéndome de frente puedas contestar. Porque había 2 vasos en la mesa de noche, si yo ni siquiera dormí en la casa anoche. Es evidente, se te nota en la piel, tienes rastros de ayer y ¿por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya. Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué y L-U-C-K. Y qué locura. Ya no cierro la puerta si tú me recuerdas que todo se va. Y aún así respiro si lo pienso en frío, esperando que no sea verdad. Has convertido en piedra una casa sin pena y en oscuridad. Un cuarto vacío que ya no es el mismo desde que lo llenas con alguien más. Tengo 1000 preguntas y ni una disculpa. A ver si una de esas viéndome de frente puedes contestar. Porque había 2 vasos en la mesa de noche, si yo ni siquiera dormí en la casa anoche. Es evidente, se te nota en la piel, tienes rastros de ayer y ¿por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya. Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué y Qué locura cuarteto, sesión 3. Para vos. ¿Cómo te va con él? Qué linda la foto, conozco ese bar donde estuvimos hace 7 días y reíamos bailando el vals. Como una persona puede cambiar tanto en menos de un compás. De llorar borrachos y decir te amo, ni siquiera hablar. Tengo 1000 preguntas y ni una disculpa. A ver si una de ellas viéndome de frente puedas contestar. Porque había 2 vasos en la mesa de noche y yo ni siquiera dormí en la casa anoche. Es evidente, se te nota en la piel, tiene rastros de ayer y ¿por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya. Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el porqué. Ya no cierro la puerta si tú me recuerdas que todo se va. Y aún así respiro si lo pienso en frío, esperando que no sea verdad. Has convertido en piedra una casa sin pena y en oscuridad. Un cuarto vacío que ya no es el mismo desde que lo llenas con alguien más. Tengo 1000 preguntas y ni una disculpa. A ver si una de ellas viéndome de frente puedas contestar. Porque había 2 vasos en la mesa de noche y yo ni siquiera dormí en la casa anoche. Es evidente, se te nota en la piel, tiene rastros de ayer y ¿por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya. Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto el por
Si se supo. De nosotros ya descansa en paz. Dime qué hago aquí en mi soledad pensando en cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa. Si Seguimos desde el Calafate, desde acá, desde el Hotel Uppsala, es donde nos han recibido de la mejor manera. Desde el domingo estamos aquí disfrutando de este histórico hotel que después tengo que averiguar cuántos años tiene efectivamente, porque... 50. 50 nos dice Matías, que está ahí en el ciber. Está en la parte de ciber del hotel. ¿Te acordás que antes había? Que el otro día Messi contó una anécdota de que estaban en el Mundial Sub-20 y estaban, viste que los hoteles antes tenían 2 o 3 máquinas para que vos mandaras mail y esas cosas. Que estaban con el Kun Agüero en la Sub-20, estaban en el ciber, y si vos llegás, en los planteles por lo general, viste, se establecen pautas, y si vos no las cumplís, llegás tarde al almuerzo o al desayuno, multa, que la multa es a veces o una prenda, o a veces económica, o a veces tenés que comprar o regalarle algo a la gente, a los compañeros. Y que el Kun Agüero se estaba comprando papita y chisito y esas cosas en una maquinita, y de repente cuando suben eran las 10:02 y los agarra el profe Salori y le dice: ustedes tienen multa a Messi, imagínate, que todavía no era el Messi que conocemos hoy, pero ya era Messi. Y dice que el Kun Agüero tenía las papitas y los chisitos acá metidos como en la ropa, y zafaron de que el profe, porque era el preparador físico, te agarra el profe comiendo chisitos, te manda a tu casa. Totalmente, aparte de ese nivel de exigencia, le cuidan la dieta y demás, ¿no? ¿Sabés qué? Hablando fuera del aire, me hablabas de esto de los fits, de que algunos ya ni siquiera aparecen, ¿no? Que no... Sí, estamos hablando de eso, de lo loco que son las presentaciones en vivo ahora, que hay muchos temas, existe mucho, es muy común la colaboración, ¿no?, entre artistas. Sí. Y que vos vas a ver a un artista en vivo y que a veces el otro está en una pista o en la pantalla, ¿viste? Y se escucha la voz. Y que no aparece. Y no hay nadie que lo represente, porque antes era tipo, bueno, voy a hacer este tema, pero no estaba el Lo cantante. va a cantar el corista, ponele, sí.
Y que ahora, tiene un registro parecido. y ahora no se hace eso, no sé si tiene que ver con derechos de autor para que cobre ese derecho. No, me parece que es porque... O para que... Porque tenés que traer al otro artista también, y capaz que el otro artista está en otra gira, en otro lado, No, sí, también, pero... para cantar un tema. Pero no hay nadie, un músico aparte como para llenar, ¿viste? Claro. O uno que cante parecido, pero hay algo ahí de que también es lo que quiere la gente, ¿no? Poneme Sí. la canción que suena en Spotify, ¿no? Exacto, exacto. Pero... Tal cual como está. Bueno, de hecho, el Indio Solari lo está haciendo. Sí. El que ya no puede estar, él aparece en... Sos una un pantalla. holograma, el auténtico sos un holograma. Sí, totalmente, y aparte en otro momento lo ha hecho en vivo, y siempre me da un poco de risa porque hay algunos que dicen, no, el Indio se enoja con el Indio porque dicen que deja en banda a su público y pone un holograma. La gente ya sabe que no va a estar. Sí, ¿no? aparte tiene Parkinson. Amigo, Sí, no es sí. que está en su casa disfrutando de la buena vida. Tiene Parkinson. Yo creo que parte de eso también tiene que ver con que sorprende a tanto lo de un poco de ruido con todos los invitados. Sí, Porque hoy en día como se estila que poner en una pantalla y chau, sí. digamos, como una forma de salir, de solucionar eso, de cantar un hit que es con otro artista, los chicos de un poco de ruido eligieron invitar al artista físico, digamos, ¿no? Sí. Y a muchos. Eso también llama mucha la atención y gente realmente importante. Por eso creo que también llamó la atención y mucha gente arrepentida de no haber ido después de ver que los invitados eran bandas de gente que escucha cotidianamente y que de repente, ¿por qué no fui? ¿No? Por ahí no se imaginaban que iban a No le tener tenían esa- fe, claro, capaz que... Pero bueno, yo entiendo que tiene que ver con una cuestión logística y de costos, ¿no? En este caso, Ya creo es- que el staff completo de un poco de ruido, incluso con los invitados, serían 12, 13 personas, incluida la community manager, el manager, ellos que son 3, los 4 artistas, 9, más los 4 músicos que tenían, 13, más 2 asistentes que estaban ahí, 15. Y bueno, Valentino Merlo tenía en escena también 8, 10 músicos. Sí. Y- Después gente detrás de escena. Sí. Y en ese caso sí, Valentino Merlo acudió en 2 o 3 ocasiones a este método que te decía yo, que hay uno en la pantalla que es con el que hace el fit. Pero está bueno, igual. Y suena bien, sale bien, porque Sí, si sale no bien. saliera bien, como vos me contabas que fuiste a ver a Masacre y que salió Santa Blaya por Zoom, digamos. Sí, no, sí, grabá sí. el video, amigo, grabá el video y mandalo porque por Zoom va a salir mal, va a fallar. Sí, totalmente. Y aparte que Ahí vamos a establecer el contacto con la siguiente entrevistada, que ayer cumplimos en Nobleza Obliga, la dejamos plantada, pero no fue nuestra culpa, Maru. Está María Sanz, la titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en contacto con nosotros para conocer un poco el desarrollo de comienzo aquí en el Calafate. Tengo entendido que ella está aquí porque ayer, de hecho, nos decía que estaba en el portal de ingreso. Y cómo ha sido también la vuelta a casa para muchos en la noche de ayer, si es que hubo muchas incidencias o si se desarrolló de forma tranquila, pero antes la saludo. Buen día, Maru, ¿cómo estás? Sandro y Julián desde acá. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Juli. Bien, por suerte, acá en el Calafate también, bueno, compartiendo un poco lo que es la fiesta del lago. Vos también, ¿cierto? Sí, con la diferencia que no vinimos, no estaba en el predio. Claro, sí, ustedes lo escuchan a lo lejos, allá en el portal. Ponele, sí. ¿Cómo fue las primeras 2 noches, la vuelta, la salida de la gente? Que sabemos que mucha gente va y viene en el día, una vez que terminan los espectáculos. ¿Hubo incidencias, hubo algunos secuestros por, no sé, falta de documentación o alcoholemia? Tuvimos la noche, primera noche, no anoche, antenoche, Sí. la noche del lunes. Tuvimos una sola alcoholemia positiva y después no es mucha la gente que se fue. O sea, fue muy reducido el número de vehículos que salieron. Ah, mira. Y ayer, pero ya venimos viendo ya en los últimos años que mucha gente viene, cuando es los días de semana se queda
Sí. Y cuando es fin de, o sea, cuando es fin de semana se queda, los días de semana va y viene de acuerdo al show, o sea, si le gusta, viene, y si no, viene al otro día, ¿entendés? Cosas así. Y mucha gente que ha optado por tener el lago argentino del Calafate, la fiesta del lago, como unas vacaciones, entonces directamente viene y se queda toda la semana, reserva con tiempo, entonces no está yendo el mismo. Y también depende mucho, otra variante que tenemos es cuando coincide con inicio de clases y ese tipo de cuestiones que hace que haya más movimiento en el día y vuelta diario, ¿no? Ujú. Pero Sí. bueno, y hoy, ya, eso fue, perdón, te escucho. Adelante, Quiero no, contestar de la otra adelante, noche. Maru, perdón, no te quería interrumpir. Eso fue la primera noche, fue muy tranquila. Y anoche salieron un poquito más de autos, pero por suerte no tuvimos ningún tipo de incidencia. Después, durante la noche, fuera de ese horario de salida, hubo un par de retenciones, pero tranquilo todo, por suerte, sin incidentes y hasta ahora ningún tipo de inconveniente más allá de lo cotidiano, ¿no? De si alguien se enoja o algo, pero bueno, es Sí. como que ya se van habituando, ya saben que estamos trabajando. Ujú. Y mucha gente, la mayoría lo ve con agrado, ¿no? Eso Bien. está buenísimo. Vienen de, bueno, allá ha transcurrido buena parte del verano, también ha pasado la fiesta del Róbalo, ha pasado la fiesta de la Cereza. En líneas generales, digo, sin citar cifras quizás, que bueno, ya las hemos ido dando a conocer en cada ocasión, pero ¿cómo ves vos que es el comportamiento de los conductores? Porque uno muchas veces piensa en el sentido común de tenés que tener los papeles, pero no todo el mundo obedece a ese sentido común y hay gente que, como decís vos, Bueno. se enoja, aunque le faltan los papeles o a veces está con alcohol en sangre y se enojan encima de que los retienen Sí. o les hacen alguna multa. ¿Cómo es Sí, el comportamiento? Uno piensa en el sentido común, que es el menos común de los sentidos, así que Sí. es como que es complicado, o sea, si se sabe, y creo que la mayoría sabemos que se intensifican la fiscalización y el control durante el verano, y sin embargo vamos igual, o sea, vamos igual sin papeles, vamos igual en situación de infracción, pero más allá de todo eso, todavía nos asombra. Nosotros estamos trabajando mucho sobre la salida a la ruta, ¿no? Ujú. En las unidades operativas, incluso acá en Calafate, y tiene que ver con eso. O sea, gente que todavía sale a la ruta, quiere salir a la ruta, lo intenta, habiendo consumido alcohol. No te estoy diciendo en estado de ebriedad, habiendo consumido alcohol. Sí. Entre el 0 y el 0,50, y que, bueno, nada, en nuestras rutas rige alcohol cero, entonces sea 0,15 o 0,51 te vamos a retener el vehículo igual. Entonces uno apela a ese sentido común, como decís vos, aunque sea la voz, querete un poquito, o sea, no tomes antes de conducir, queré a tu familia y tu vida y la del otro. Así que, bueno, mucho trabajo muy intenso igual. Tenemos todavía, también nos asombra detectar exceso de pasajeros, a pesar de que todo el mundo sabe que es un pasajero, un cinturón, y seguimos con bebés en brazos. Entonces, bueno, ese trabajo es muy eso que hacemos. Todavía nos olvidamos del gran trabajo que hicimos con el sistema de retención infantil, y que ha logrado reducir a cero en los años pasados la siniestralidad y la fatalidad en niños entre 0 y 4 años. Así que seguimos trabajando por eso, para mantener eso y mejorando en el día a día, ¿no es cierto? Tiene que ver todo en el antes y en la responsabilidad que pone el equipo, que eso, la responsabilidad, el corazón, las ganas de estar todo el día y el trabajo, sobre todo, coordinado, que es lo más importante, de lo que apelamos siempre. Y más allá de las incidencias por ahí de documentos o alcohol en sangre, ¿no? O sustancias en sangre, digo, hay una cuestión también de que uno ve muchos videos, viste, imágenes de muchos conductores tomando actitudes temerarias, ¿no? Incluso con su familia en el auto, queriendo pasar camiones o queriendo pasar una fila de 5, 6, 7 autos. Pienso mucho en la vuelta a casa después de las fiestas populares, ¿no? Las largas filas de autos que se generan y muchas veces uno por querer llegar 10 minutos antes a casa o lo que fuera, se toman actitudes que son de riesgo de vida y que eso ya no corre ni por cuenta de las autoridades, sino que es uno al volante, ¿no? Claro, son decisiones. Nuestro trabajo, lamentablemente,
así como parece que decís, bueno, fácil, el semáforo rojo para respetar las normas, y es difícil cuando te enfrentas a las conductas humanas, a la toma de decisiones de violencia, esa persona que toma la decisión de salir a la ruta y andar conduciendo de manera temeraria, como bien decías vos, o exceso de velocidad. Vos fíjate, Juli, que por ahí vos ves esos vehículos grandotes, enormes, hermosos, y cuesta hacerles entender que la velocidad máxima es 110, por más que tengas la Ferrari o el auto que tengas. La velocidad máxima por ley es 110. Alguien se habrá puesto a estudiar, un ingeniero, de los riesgos y todo lo que significa en nuestra infraestructura vial andar a más velocidad. Entonces, evidentemente, esa es la velocidad segura, está bueno que la respetemos. Y si no nos gusta, la tenemos que respetar porque es ley. Entonces, nuestra velocidad máxima en rutas es 110. Puede llegar a cambiar si hay cartelería contraria, pero nosotros tenemos que respetar esas velocidades, porque el riesgo es enorme de tener un hecho sin vuelta atrás a exceso de velocidad. Y a exceso de velocidad, todas las rutas son peligrosas. Entonces, es tomar decisiones permanentemente, y somos cada una de las personas las que tenemos que tomar en cuenta esos factores de riesgo, que a veces no lo hacemos y tenemos que estar soberbios y no pasa nada. Acá la gente te dice, no, voy con los pibes en brazos, con los bebitos en brazos, y te dicen, voy al aeropuerto, no sé, a despedir a un familiar y vuelvo, pero vas a hacer una ruta riesgosa, porque encima sabemos que de acá al aeropuerto el transporte lamentable de pasajeros lamentablemente va con confianza, entonces van a exceso de velocidad porque van rápido, en vez de salir antes, salen justo para hacer un viaje más. Entonces es como que son muchos factores los que influyen, y somos nosotros los que tomamos las decisiones, nosotros ciudadanos, ¿no? Y bueno, a nosotros nos toca esta parte, tal vez la de no ser muchos amigos, pero sabemos que a la larga los hacemos porque el trabajo que salva vidas no tiene... y la satisfacción que te da no la podemos explicar. Saber que esa persona que le hicimos colocar el cinturón, o esa persona que le hicimos demorar y que se enojó, pero que tuvo que bajar a un pasajero que iba de más, o atar a un bebé, le estamos salvando la vida, para nosotros es inmenso. Así que sabemos que estamos trabajando por la comunidad y lo hacemos por nosotros mismos, y nos gusta y lo disfrutamos. Así que bueno, tratando de contagiar a todas las demás instituciones que nos acompañan, y en el trabajo conjunto. Acá no se trata de nombres, se trata de trabajo, se trata de disfrutar lo que uno hace. Así que nuestro equipo, gracias a Dios de la agencia, está trabajando en eso. Son 5 Tenemos del una máximo. dependencia. Son 5 del máximo de personas que pueden ir en un auto, ¿no? Por los cinturones. Es la cantidad de cinturones. Si tu auto tiene 7 cinturones, porque por ahí viste que hay unos modelos que son más grandes ahora, sí. Bueno, es la capacidad de cinturones de seguridad. Si vas en un camión y vas en la cabina, son 2 cinturones normalmente. La cantidad de cinturones de seguridad es la que nos indica la cantidad de pasajeros que podemos subir al vehículo. Así que, incluso si es un auto con cinco butacas, pero un cinturón de seguridad, por ejemplo, no está operativo, van 4, no van 5. Claro, el cinturón tiene que funcionar, viste que a veces pasa que se rompe. Todos tenemos que saber que cada vez que tenemos un incidente o pasa algo con el cinturón, cuando se activó hay que volver a cambiarlo, eso se cambia también. Pero si el cinturón no sirve, no puede sujetar a la persona, no funciona, es un pasajero menos. Pero aparte, no es muy difícil, es sencilla la cuenta. Y bueno, y nos cuesta un montón, y vos decís, ¿cómo, señor? ¿Entendés? Señor, no se da cuenta que tiene 5 cinturones y lleva 6 pasajeros, que el bebé también es un pasajero, que el menor también es un pasajero, que lo tiene que ir sujetado con su propio cinturón, no 2 en un cinturón, que suele pasar. Así que bueno, nada, seguimos contagiando en lo que tiene que ver el amor por la vida y el respeto por la norma. Seguimos trabajando, en el Ministerio de Seguridad ha puesto todos del recurso a disposición de esta fiesta. Estamos trabajando en conjunto con la DDI, Policía Caminera nos acompaña también, así que bueno, estamos trabajando bien. María Sanz está hablando con nosotros, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Por último, ¿qué
tenemos que tener en cuenta a la hora de salir a la ruta? Obligatoriamente, cinturones de seguridad, dijimos, y en cuanto a documentación. Bueno, primero, como decimos, obligatoria de ley, cinturón de seguridad colocado, alcohol cero al conducir, siempre. Sí. Niños en el asiento de atrás y en su sistema de retención infantil, de acuerdo al peso, estatura, que es cuestión de investigar un poquito, y ya sabemos qué sistema o butaca, sistema de retención infantil vamos a poner a nuestro niño. Después, documentación, es la licencia de conducir, formato físico, el seguro, que puede ser en formato papel, en el que quieran, pero con la póliza vigente. Ujú. Y la cédula de identificación del automotor, la conocida y famosa tarjeta verde, Ujú. que hoy los autos nuevos, cuando usas la transferencia, no te están entregando esas tarjetas, sino te están dando una hoja que dice certificado de identificación del automotor, y dicen que es provisorio, pero bueno, a veces es que está entregando el registro de propiedad del automotor. La tarjeta verde, si la vas a tener online, tiene que ser online, o sea, ¿cómo se dice? Ayúdame, Juli, con esto, cuando la estás viendo Sí, en vivo. conectado, cuando estás conectado. Exactamente, que Offline, mediante la aplicación Mi Argentina, no vale una captura, por ejemplo. Claro, no vale ni la captura, ni el offline, como le dicen, fuera Sí. de que vos capturaste o una foto. Tiene que ser online, ingresando al sistema. Mejor tener la física, porque la verdad que se demora mucho tiempo a veces entre que entra al sistema, entra en Mi Argentina, busca la... Sí. Bueno. Y así que bueno, eso sería lo obligatorio. Pero medidas de seguridad, controlar la iluminación. Falta de medidas de seguridad es motivo de retención del vehículo. Eso no lo olviden. O sea, si yo no tengo los espejos retrovisores, tengo el parabrisas todo dañado, tengo en mal estado general, no tengo sistema de iluminación, seguramente corresponde la retención preventiva del vehículo. Perfecto. María Sanz, como siempre, muy amable con nosotros. Y bueno, esperemos que continúe con normalidad y que sea una vuelta segura a casa para todos y que siga siendo un verano vivo, como justamente ustedes hace años ya lo bautizaron. Sí, que la verdad que ojalá que se siga sumando. Hemos descubierto a través de estos 10 años el aporte de verano vivo y el cambio en la circulación y en el cuidado de la vida de las personas que hemos logrado establecer, y entender que la seguridad vial es una política de Estado, es una política pública, es una decisión de todo el equipo del Ministerio de entender que poner en agenda que la seguridad vial es donde más estamos en la vida conviviendo cuando está circulando, y nosotros circulamos todo el tiempo, así que bueno, en eso estamos. Un abrazo grande para vos y para todo el equipo de la agencia, que sé que son Bueno. varios y que siempre están allí poniendo la mejor cara de póker, aunque la gente a veces no tenga la mejor onda. Haciendo amigos, pero bueno, lo lindo, y tuvimos la satisfacción en esta temporada, que por ahí faltamos en alguna fiesta o en alguna localidad en la cual nos han reclamado y que nos digan qué lástima que no vinieron. La verdad que quiero decir que algo estamos haciendo bien, así que muchísimas gracias. Un abrazo grande, que tengas un buen día. Ustedes igual, gracias. María Sanz dialogaba con nosotros, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que justamente está aquí en el Calafate, en el portal de ingreso. Ustedes verán a la gente con camperas negras, verdes y azules, al igual que los móviles, y que justamente recorren la provincia haciendo la apoyatura en materia de seguridad vial, junto con las fuerzas de seguridad que también trabajan en cada una de las fiestas y también durante todo el año en los portales de ingreso, por ejemplo en Hueraique, donde bueno, habitualmente cada quien cuando ingresa o sale de Gallegos los ve allí. Vamos a ir a una pausa, amigo Sandro, a compartir un poco de lo que fue la noche de ayer, porque si ponemos la transmisión de alguien más, recién nos quiso banear YouTube, así que ponemos la nuestra misma, Sí. que escuchamos música, Que está muy y buena. además, claro, los que no estuvieron anoche despiertos, como Héctor que no llegó, pueden ver y disfrutar un poco de ruido. Así que quédense en el 100.9 del dial, allí en Río Gallegos, a través de Radio Nuevo Día. .ar, a través de la aplicación Radio Nuevo Día, a través de YouTube o Facebook, donde nos están sintonizando también amigos y amigas.
Esto es Arriba el Día de edición verano, la última semana de esta edición verano. Así que quédate que te compartimos un poco de lo que fue la noche de anoche en el Calafate. Por ahí, por acá. Bien arriba haciendo palmas. Si mañana levanten la mano, no importa si mañana y el que no hace mal. Pon la mano. Gracias por haberme invitado. Gracias por haberme dado la oportunidad de estar en este escenario con ustedes, chicos, la verdad. Te queremos una banda, Javi. Cuando viniste aquella vez al programa, un montón de audiencia. Tuvimos un programa que explotó porque muchísima gente te acompañó y charlamos que, bueno, que cuando vengamos por el sur, obviamente queríamos que estés con nosotros en una zapada. Así que le damos un fuerte aplauso para los Dragones representando acá la Patagonia Argentina. Muy, pero muy bien representado. Qué placer, amigo, tenerte. Aparte, el sur demostró que tiene aguante las visualizaciones que tuvieron, la zapada del programa en vivo, así que muchísimas gracias a toda la gente por haber estado hasta el día de hoy la zapada de los Dragones. Sí, total, obviamente. Escucha, yo no quiero que te vayas todavía, la verdad. Me gustaría que te quedes un temita más. Me voy a mi casa. ¡No! ¡No! A ver, Yo todavía tengo la jarra cargada, quiero escuchar boludo. todo el aguante de la Patagonia. ¡Una más! ¡Y no jodemos más! ¿Qué? Pero Javi, aparte, ¿cómo te vas a ir sin cantar este ¡Claro! himno? Por favor, me vuelvo loco. Esta canción, decís vos, es tremenda. Esta canción es la canción de canciones. No es cualquier canción. Ha acompañado la vida de todos nuestros fans y en algún momento de sus vidas vieron reflejada su vida en esta historia, en esta canción. Particularmente y personalmente se la quiero dedicar a todos los que tienen un amor imposible de olvidar. A los que se enamoraron de la persona equivocada. A las mujeres que piensan que los hombres son todos iguales. Eso es una gran mentira. Los hombres no son todos iguales. Algunos son peores que otros. Eso, claro. Y está muy bien. Yo por eso salgo con mujeres. Perfecto. Mi gente, esta canción es el himno nacional de la República Patagónica Argentina. En cualquier lugar del mundo donde se encuentre un sureño o un dragonero y escuche esta canción, su corazón y su memoria se llenarán de nostalgia y regresará a los mejores momentos de su vida. Quiero cantarla con ustedes. El que la sabe la canta y el que no la canta igual. No sé bien lo que dije, pero háganlo. Cumbia aragonera, Pinky, lo haces tan lindo. Mi vida, yo tengo el corazón herido. Amado tanto y me duele hasta la vida. De lo mucho que te extraño. Una vez más, por favor. Mi vida, yo tengo el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amado tanto. Con la manito bien arriba, 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 arriba. Y tú no sabes lo que duele cuando pasas a mi lado. Yo me muero aquí de frío y a ti te abrigan otros brazos. La canto con mi gente. Y mi gran amor, mi vida. Bien arriba, tocando el cielo de Calafate, dice, sí señor, gran amor, mi vida. ¡Oh, oh, oh! Y el que no salta se va para la casa.
tanto. De lo mucho que te extraño. Una vez más toda mi gente. Mi vida yo tengo el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amado tanto. Y me duele hasta la vida. De lo mucho que te extraño. Todas las manitos bien arriba, a ver. Y tú no sabes. Si me muero aquí de frío y a ti te abrigan otros brazos. Y mi gran amor, mi vida, puede ver cómo te entregas a cualquiera. Eso es, con la manito bien arriba, tocando el cielo. Una ladrona y es mi amor lo que te queda. Y mi gran amor, mi vida eras. Puede ver cómo te entregas. Ajá. Una ladrona y es mi amor lo que te lleva. Ahora mi gente. Y mi gran amor, mi vida. ¡Palmas arriba, amor! Gracias, gracias siempre. Mucho ruido, un poco de ruido. Fuerte, 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 fuerte los aplausos para los dragones, che. Gente de esta tierra, gente del sur, tremendo. Muchísimas gracias, Javi, muchísimas gracias por haber estado acá. Tremenda, qué noche de cumbia estamos teniendo. Che, Calafate, ¿cómo la está pasando? ¿Está pasando bien? Tenemos más cumbia para ustedes porque sé que son cumbieros de alma y de corazón. Y tenemos preparado algo con nuestro amigo Pinky en los teclados, ¿no, amigo? Como siempre. Mira. Porque sí, porque a mí en esta parte del show siempre me gusta preguntar para continuar y para eso voy a traer mi jarrita y quiero saber, ¿a dónde están los que escuchan un poco de ruido acá? A ver. Bien ahí, bancando la cumbia, la vieja escuela como tiene que ser. Y seguramente, Pinky, Damo, recordarán cuando vino este artista del programa que va a sonar ahora en el teclado de Pinky, sonaba este tema y explotaba el ¡OA! Ok. ¿Lo saben el OA? ¿Lo saben? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora cuando salga el tema seguro lo van a hacer. Perfecto, entonces yo quiero saber si hoy, esta noche, acá en el Calafate va a pasar lo mismo. Yo creo que sí, ¿eh? Suena esta y Escuchá. exceso de OA. Escuchá. No, así no se puede, ¿eh? ¡Cumbia! ¡No, no, rinde! Che, y tiene más, ¿eh? ¿Tenés más? A ver, Pinky. Escuchá, mirá. Pará, Pinky, un poco. Y ese que me gusta a mí, escuchá, Pipón, ese me gusta a mí. ¡Cumbia colombiana de la zona norte de Buenos Aires! Basta ahí nomás. ¿Por qué? Porque yo hoy también esta noche vine con ganas de que recordemos a otros artistas que pasaron por un poco de ruido también. Y para recordarlo al que va a sonar ahora, nos tenemos que ir más o menos al año 2002, 2003. Seguramente recordarán, porque en el baile de tu barrio sonaba esto. Escuchá. Desnúdate, mi amor, voy a hacerte mía. Ya siento tu pasión y tus fantasías. Quiero hacerte mía. ¡La saben! Mami de mi vida. Ya siento tu calor. ¿Y qué? Y mi piel se enciende. De que digas que sí. ¿Qué? Mi corazón depende. ¡Calafate! Quiero hacerte mía. ¡Andala! Me dio sed. Mami de mi vida.
primera vez que tú lo vas a hacer, yo tengo la primicia. Es la primera vez que tú lo vas a hacer. ¿Cómo? Yo tengo la primicia. Muchísimas gracias, gente de Calafate. Muchísimas gracias. ¡Oh! Gracias, que si seguimos. No, Continuamos desde acá, desde Calafate, compartiendo un poco de lo que fue la jornada de ayer, allí en el Anfiteatro del Bosque. Y algo que no llegamos a compartir por cuestiones de tiempo y de señal, pero que bien vale la pena poder compartir con ustedes, es la palabra de estos artistas que se presentaron ayer, en este caso Damo, Pinky y Pipo, que ahora cuando descargue la conferencia de prensa la vamos a compartir con ustedes, pero... Había buena onda, me dijiste. Había muy buena onda. De hecho, hubo un par de chistes ahí porque hay una anécdota que son muy graciosas. Recién estaba escuchando yo una... Porque DJ Pipo es parecido al Polaco, el cantante de cumbia. Y contaba, en el streaming le contaba... una buena y una mala que le pasó por haberlo confundido con el Polaco. Una vez le pegaron un bife y lo corrieron entre 20 porque pensaban que era el Polaco, y otra vez lo invitaron a tomar un champán en un lugar pensando que era el Polaco. Así que dos una mala y una buena. Sí. Por ser parecido al Polaco. Pero ayer hace poco estuvieron charlando con los medios locales y regionales allí en el anfiteatro. ¿Qué decís? ¿Hace poco, perdón? Tuvimos hace instantes un me gusta de uno de los invitados de Un Poco de Ruido ahí en las redes sociales en el Instagram de Exactamente. de Nuevo Sí, Día. Sebastián Mendoza dejó un like a una de las al carrusel de fotos que subimos anoche, justamente de esta presentación, en la cual está él también incluido. Así que nos dejó su me gusta. No sé si habrá alguno más, a ver, vamos a chequear. Lo que no dejaron es comida. Estoy esperando que no dejen comida. Pero bueno, no, todavía no. Estoy buscando las fotos. Acá. Hay una de un tal Messi. Ojalá, amigo. No trabajamos más. Ya, Sebastián Mendoza, ahí está el verificado. Bueno, no lo van a ver porque entré en el perfil de alguien cualquiera. Le podría haber mostrado la captura de WhatsApp, ¿no? Ese está viendo, Sí, ese vi. Sebastián Mendoza. Bueno, genial. Así que somos celebridades. No sé si hay una más, una de mi amigo Gonza, una de mi amigo Marquito Salvatierra, y mi hermano Gaby Quiroz y mi hermano Gaspar también, pero ninguna más. Bueno, sí, otras personas. Ahora sí, que si querés escuchemos la conferencia de ayer. Sí. De Damián, Damo, Pinky y Pipo en la previa de su presentación. Esta noche. Vamos a hacer una cosa. A ver. Quiero que todo el mundo saque los celulares. Deme un segundo que estoy... porque lo tengo silenciado acá, mira. ¿Y qué tiene? Ahora sí vamos a compartir la conferencia de prensa. ¿Es para nosotros o para ustedes? Aquí tenemos nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Diego Grande de Radio Municipal. Quería preguntarles qué les parece el Calafate, qué les parece la clase de espectáculo que tenemos en el escenario, y bueno, la juntada de Un Poco de Ruido, aquí mucho ruido en Calafate, esta noche seguramente va a explotar todo, van a hacer un gran show. ¿Qué ofrecen esta noche y qué tienen preparado para la gente, para el público, ¿no? Bueno, nada, antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos, por estar acá. La verdad es que hemos podido conocer muy poco de Calafate, nos hubiese gustado estar un poco más recorriendo, pero nada, llegamos acá, probamos sonido, el Renato Valentino, que es una bestia y ya se podría decir que es un referente actual de nuestro género, y lo que ofrecen Un Poco de Ruido es lo que ven todos los miércoles en el streaming, que es diversión, alegría, amigos compartiendo con nosotros, venimos con algunos cuantos amigos que van a poder disfrutar, y un show van a disfrutar, hoy van a tener alegría y diversión.
Chicos, Damo, Pinky, Pipo, bienvenidos a Santa Cruz. Preguntarles qué sienten mirando atrás de ser los militantes, digamos, que hicieron resurgir la cumbia, que pusieron a artistas que hace 10, 15 años quizás no estaban en la cartelera nuevamente. Ustedes, los chicos de Sin Miedo, que han puesto a la cumbia sin duda como nuevamente la referencia popular de la música argentina. Bueno, antes que nada, bueno, también agradezco, muchas gracias por habernos invitado. Nosotros, bueno, en realidad la cumbia la reposicionamos, o sea, siempre estuvo, el que escucha cumbia siempre estuvo escuchando cumbia. Lo único que nosotros hicimos es volverla a mostrar y la verdad que estamos muy felices. Somos cumbieros de hace muchísimo tiempo y bueno, en este momento estamos en este trabajo de poner la cumbia otra vez en las carteleras de la cultura argentina, así que estamos muy contentos de eso. Buenas noches, chicos, acá para Radio Music Festival de Santa Cruz. Quería preguntarle cómo sienten que han evolucionado en este último año y qué aprendieron en este camino. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. No, la verdad que este año fue increíble para nosotros, bueno, en realidad ya lo que fue el año pasado, la verdad que fue increíble, un año sí de muchísima evolución. Bueno, pudo crecer un montonazo de stream, pudimos mudarnos de estudio, cumplir un montón de objetivos que nos habíamos propuesto, otros que no nos habíamos propuesto y fueron surgiendo por el camino también, como el caso del Movistar Arena, por ejemplo, que fue coronar el año así, algo la verdad que si me lo preguntabas a principio de año, la verdad que no lo hubiéramos esperado nunca. Y bueno, hoy nada, feliz de estar también recorriendo un poco, hacer un poco de temporada, o ir a algunas provincias también visitando, que es algo que nos pedían mucho la gente que nos sigue en los streams y que nos sigue a través de las redes. Nada, pudimos ir a Córdoba, Rosario, ahora voy a Santa Fe, Entre Ríos, bueno, obviamente estar acá en el Calafate, así que en este evento tan importante, así que nada, la verdad muy contento, disfrutando y bueno, esperando nada, poder seguir así en crecimiento con el programa y con el stream nuestro, que es el corazón un poco de todo esto, ¿no? Mariela de Caleta Olivia, ¿cómo están? Bienvenidos. Me gustó mucho verlos hoy cuando llegaron, el acercamiento con el público. Digo, ustedes hace poco que comenzaron, se hicieron muy populares, no hay mucha gente que no los conozca, son pocos. Entonces pienso de acá, 10 años más, hipotéticamente, ese contacto, esa ida y vuelta con el público, ¿va a continuar? Primero, antes que nada, bueno, gracias por la pregunta y por haber notado el acercamiento que tenemos con la gente, que la verdad que es algo que nos gusta hacer. Si bien somos caras nuevas hoy, venimos peleando hace un largo tiempo, ya calculo que los tres por igual, hace más de 20 años que estamos en la música. Hoy nos toca estar de este lado y ser quizás un poco de la cara visible de esto, y la verdad que compartir con la gente para nosotros es muy importante, porque nos encanta demostrar que somos como cualquiera y nos gusta estar en contacto, y que también se acerquen a decirnos lo que sienten sobre el proyecto, lo que sienten sobre nosotros. Para nosotros es muy importante y es una pila, nos recarga la batería constantemente, así que por eso nos encanta. ¿Y qué más me había preguntado? Perdón. De acá 10 años. Sin pelo, me veo de cabeza. Ahora, en cuanto a un poco de río, es muy difícil pensarlo. De hecho, no somos de mirar tanto al futuro, sino que estamos siempre, quizás en un futuro muy cercano y no tanto en un futuro lejano, pero sí muy en el presente. En el presente, la verdad que si pensamos en el mañana, no vamos a disfrutar todo esto que estamos viviendo hoy, que es lo más importante que nos ha pasado en la vida. Calculo que hablo por los tres. Así que estamos más en esta que en pensar lo que puede llegar a ser. Yo hablo por mí, yo ya estoy hecho con lo que hemos hecho con Un Poco de Ruido, ya haber marcado, como bien dijo el amigo, con los chicos de Sin Miedo también, no somos el único movimiento que defiende la cumbia, y ya haber dejado una huellita en un libro que parecía cerrado, para nosotros ya es un montón. Hola chicos, buenas noches. Juan y Gerami de Ahora Calafate. Primero los quería felicitar por todo lo que están consiguiendo, un gusto tenerlos acá en Calafate. Mi pregunta era sencilla: ¿qué artistas escuchaban de cumbia de chicos? ¿Cuáles los inspiraron? Y nosotros ya somos personas, aunque a veces no parezca, somos personas grandes, ya venimos de hace años acá escuchando cumbia, desde muy chico. Yo soy más de la cumbia de los 90, en el 95, empezaba a escuchar siempre digo lo mismo, en los primeros cassettes, porque ni siquiera en el disco todavía estaba Caricia, estaba Sombra, Samar Azul, siempre digo el disco amarillo de Trinidad, un poco de cumbia santafesina, muchos estilos variados de
cumbia de chico. Y en mi casa también se escuchaba, después más adelante, ya un poco más grande, me metí más en la cumbia del 2000, pero bueno, referente, lo de los 90 seguro. Última pregunta. Sí, Rodrigo, ¿qué tal acá para la transmisión oficial? Les quería preguntar, bueno, acerca de este presente, ¿no? Imagino cómo se siente tener una respuesta de Messi que los reciba, por ejemplo, imagino que ha marcado, ¿no? Como todos los argentinos, pero ¿qué sienten ustedes al caer lo que están viviendo? Imagino que la gente los recibe de manera espectacular ahora con la gira que están encarando, ¿no? No, la verdad que es hermoso. Bueno, lo de Messi fue tocar el cielo con las manos, obviamente lo hemos contado en un montón de entrevistas ya, pero la verdad que el más grande del mundo te reconozca y que él sepa de nuestra existencia, la verdad que fue un premio tremendo a lo que fue el Esos eran justamente los muchachos de Un Poco de Ruido, escuchándolos en la conferencia de prensa que pudimos compartir, que no llegamos a compartir en vivo durante la transmisión porque lamentablemente los tiempos apremiaban y no pudimos hacerlo, pero bueno, acá complementamos lo que fue la noche de ayer con esto que les compartimos. ¿Qué acontece? ¿Qué cuenta el diario Nuevo Día? Voy a repasar un poquito la portada del sitio líder en noticias de la provincia de Santa Cruz. Una mujer de Perito Moreno que es acusada de dejar morir a su presunto bebé continúa detenida. Esto recordamos, es una mujer de 27 años. Es un caso que se dio en Perito Moreno, en el noroeste de la provincia, donde un niño con horas de vida de haber nacido, fue encontrado en el basural municipal de allí por justamente trabajadores municipales y afronta una situación que en lo judicial la podría complicar muchísimo. Ha sido trasladada a Río Gallegos y espera el desarrollo de la causa judicial justamente en sede judicial en Río Gallegos. Una noticia muy triste y muy dolosa que la justicia deberá esclarecer, pero que incluso podría recluir a esta mujer, de encontrarse la culpable, largas décadas, incluso cadena perpetua. También respecto de una de las causas de corrupción en la obra pública en nuestra provincia, la justicia, o en realidad la Cámara de Casación Penal, desde su fiscal, justamente Mario Villar, solicitará a la Corte Suprema que agrave la condena hacia Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión por asociación ilícita en la causa que involucra también a Lázaro Báez por la cual ya fueron absueltos Julio Miguel Devido, que era el entonces ministro de Planificación Federal, y también segundas líneas de su ministerio, al igual que Julio López, que era el secretario, José López, perdón, era el secretario de Obras Públicas, el titular de Vialidad Nacional, por entonces José Periotti, y justamente esta apelación rebate o refuta el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Casación, que había confirmado la condena en principio de 6 años. Bueno, en este caso pedirán que se agrave justamente, y es parte de lo que también es el debate del momento en lo político, que tiene que ver con el proyecto de ficha limpia y la intención justamente de parte del oficialismo, de parte del radicalismo, de, digamos, generar condiciones para que no haya condenados por causas de corrupción dentro de la función pública en Argentina, y particularmente en este caso en el Congreso de la Nación. También advierten que la empresa proveedora, digamos, en nuestra provincia, Camusi, estaría haciendo cortes ilegales en algunas dependencias de Santa Cruz, en dependencias de gobierno e incluso en escuelas de Río Gallegos y del interior provincial, por deudas que, según fuentes del gobierno, son inexistentes. Uno de estos edificios
es el del Consejo Agrario Provincial, donde justamente se interrumpió el suministro de gas y tuvo que ser restituido luego de una presentación de facturas. Y le dijeron, che, está todo pago acá, ¿por qué me cortás? Ah, mala nuestra. Y es falla del sistema, ¿viste? Que no, pasa que no teníamos sistema, ese tipo de excusas. Así que tuvieron que restablecerla. Una situación que señalan es repudiable por parte de la empresa, porque aparte sabemos que en esta Patagonia Sur, y bueno, por lo que están contándonos nuestros amigos y vecinos de allá de la ciudad, se ha puesto frío, muy frío de pronto en estos días y obviamente la calefacción es el recurso indispensable, en este caso el gas, justamente para calefaccionarse es el recurso indispensable que tienen en estos casos en dependencias donde se desarrollan tareas diarias, ¿no? Las labores de los trabajadores y demás, que bueno, en algunos casos han tenido que ser dispensados de poder cumplir con sus tareas porque justamente no hubo gas. Pero bueno, señalan obviamente como responsable a la empresa, fundamentalmente esto. Maestro, ¿qué está leyendo, viendo, atendiendo tan atentamente? Estábamos repasando lo que son las bandas que van a estar tocando antes de Qué Locura, antes del cuarteto cordobés. Van a haber muchas bandas locales que están teniendo muy buenas presentaciones, porque ayer martes estuvo por el escenario del Anfiteatro del Bosque, estuvo la banda Sur Estéreo de Las Heras. Muy buena. Muy buena. Eso muy buen tributo. Que no es para nada fácil hacer un tributo a Soda Stereo, y los chicos lo hicieron con mucha onda. Comentaban que recién habían llegado de las Heras y ya se pusieron a tocar, y fue bajarse del móvil y subir al escenario, y la verdad que se defendieron muy bien, dieron un show lindo, lindas clásicos. Había gente, me llamó mucho la atención, que lo pueden ver en las redes sociales de Nuevo Día, que llevó los discos de Soda y los mostraba. No sé, fan. Ah, no lo vi, mirá. Sí. Eso. Perdón, nada, así que tenían la aprobación de los fanáticos. Mirá. A ver, creo que ahí estoy compartiendo un poco. Yo caminar entre las piedras hasta sentirlos dos brazos en mis piernas. Veces tengo temor, no sé, y a veces vergüenza. Maestro, estoy sentado en un jardín desierto, sigo guardando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio partir, no sé, nadie me espera. Hay una vida en mi corazón, un planeta con decisión. Sé que te encontraré en esas ruinas, ya no tendremos que hablar y hablar del temblor. Divisaré el temblor, será un buen momento. Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión,
Un aplauso grande. Lo hacemos con todo respeto. ¿Quieren un par de púas? Tengo a veces. Che, saludas por las invitaciones. Está medio fresquito acá arriba, ¿eh? Primera vez que venimos al Calafate, la verdad, muy lindo. A ver si nos acompañan con esta. Hay un par de prófugos acá. Era Sur Estéreo, que ayer se presentó, lo escuchaban ustedes, muy fiel el homenaje, ¿no? A Gustavo Cerati, Zeta Ocio y Charlie Alberti. Esa, me agarré en frío, quería ver si estaba atento. Bien, bien. Tenía un look parecido. Sí, el cantante, Sí, exactamente, que era el guitarrista en este caso. De las Heras, Después vi ahí que en los comentarios se ve que hay varias bandas tributos. Y nada, los mejores somos tal. Incluso Eclipse, creo que es una banda de Río Gallego, también ponía ahí como los mejores somos nosotros. Muchachos. Ah, mira. ¿Por qué? ¿Por qué entrar en eso? Mira, capaz que aparte existe. comentando cuando estaban tocando los muchachos, en vez de tirarle buena onda, si en tal caso son del mismo gremio, son del gremio de Soda Stereo. Claro, exactamente. Será como, no lo sé, pero será como, viste, las bandas de los Beatles compiten, pero ya con el tiempo ya se alivianó la competencia. Claro. Empezó a ser más amable, pero en su momento era medio
así que se tiraba un Aparte poco hay público tierra. para todo, a menos que se junten a hacer todos el mismo tributo en el mismo festival, hay lugar para todos. Sí, los temas de Soda Stereo son un éxito y un clásico que garantiza, ¿no?, que la gente cante y se acerque. De hecho había bastante gente a esa hora ya y era temprano, todavía era de día cuando se presentó Sur Stereo, que son de Las Heras, lo dijimos. Allá también se presentó Tomás Jiménez de Puerto San Julián. Sí. Juan Amaya de Trelew estuvo y creo que nadie más. Y después ya... y Aeronautas, que abrió la tarde. Aeronautas estuvo antes que Sur Stereo, de hecho. Y hacemos el repaso de hoy, del miércoles 12 de febrero. Y vamos con la primera banda que abre, que se llama... Me gusta cómo se llama. ¿Qué pensás que es cuando te digo ni nos vimos? Es la típica frase que decimos los rivalleguenses cuando nos queremos borrar o mandar a mudar o que nos vamos directamente. O que cuando alguien te falla también y te sentís como decepcionado, como ya está, ni nos vimos. Sí. O se borró rápido o te querés borrar rápido. Sí. O cuando te vas, que en vez de decir, chicos, típico argentino, ¿no?, que nunca decimos las cosas literal, en vez de decir, bueno, muchachos, me voy a retirar de esta juntada tan amena y de este establecimiento, decís, bueno, ni nos vimos y arrancás. Totalmente. Y esa es la banda que armaron Agustina Rodríguez y su profe Nico Pérez, que es una banda del Calafate, hacen una especie de grunge alternativo, un poquito de punk, así que ellos van a abrir para romper el hielo literalmente del escenario, porque estamos en la tierra de glaciares. Sí. ¿Se entiende? Entendí. Si haces esto es que perdió el chiste. Bueno, y la cuestión es que con todo el grunge y el punk rock y mucha distorsión van a estar tocando Nino Bismos, que es esta banda del Calafate, que tiene una cantante. Nino Bravo. No. Ahora sí escuchamos un poquito de otra presentación que tuvieron ellos en el Calafate. El año pasado, ¿no? Sí, exactamente. Muchísima alegría y también orgullo poder compartir con ustedes un poquito de la historia. La líder es Agustina, anda el papá por acá, después lo vamos a mandar bien al frente, al papá, que estaba viendo cómo se estaban acomodando los chicos, así que la verdad que, bueno, vamos a darle fuerza a Agustina, que es la líder de esta banda, que, bueno, trae toda la fuerza sonora del rock punk, del grunge, me decían recién. Levantan con una pasión incendiaria por la música auténtica, originarios de nuestra localidad, son de aquí de Santa Cruz. Esta banda se ha forjado con la determinación de expresar la cruda intensidad del grunge, combinando letras profundas con potencia, ¿no? Y con un sonido que fusiona la melancolía del grunge con la energía cruda del rock. Se llama Ni nos vimos. Yo pregunté, ¿por qué ni nos vimos? Y trae una historia de amor detrás. Pero bueno, cuanto más sí.
Esto es Ni nos vimos. Y serán ¿quiénes? Abran. Exactamente, la tarde-noche de este miércoles 12 de febrero. Me gusta esa cosa de que vayan creyendo. Está grabado desde el celular, por eso capaz que si no se escucha tan piola como otras que hemos compartido, que era de una captura de la transmisión o algo por el estilo. Sí, ¿no? sí, por eso vemos que es muy importante tener buenas grabaciones para que después si lo toma un medio pueda replicarlo. Esta O si te está lo bastante piden bien. un productor o algo para ir a otra fiesta, o ya tenés tu buen material. Sí, totalmente. Y les sirve igual porque, por ejemplo, hoy ya le va a quedar la transmisión oficial y la transmisión de Nuevo Día a estos músicos, ¿no? Y me gusta cómo van creciendo, viste que hace poco también los chicos de Inestables de Puerto Natales, una banda emergente, y ellos decían que fueron creciendo en el horario del festival, ¿no? Lo fueron poniendo en horarios más centrales y eso es muy importante para que los chicos, los músicos tengan ganas de seguir creciendo, ¿no? De hacerse más profesional para tocar en un horario más importante. Eso es una linda cultura más allá de la premiación y que... Ah, vos sos meritócrata. Pero hay una cosa ahí... Ah, sí, tiene que ver, porque además uno cuando se va a presentar, si de repente te largan crudo y hay 10.000 personas, capaz que te apichonás y no sale todo bien, entonces la progresividad de las presentaciones te van dando como otra actitud. De hecho, se notaba mucho y todos ponderaban que el muchacho Javier se llamaba, el cantante de Inestables. ¿Inestables? Sí, Inestables. Tenía como mucha llegada con el público, se movía. Sí. Yo siempre quise ser estrella de rock, me encantaría. Tener el micrófono, ir caminando, yo saltaría a la gente. En cualquier momento te... Ponele, ayer anoche si yo era Chanchín, que algún amigo me va a estar escuchando y decir ya sos Chanchín o alguna boludez de esa, ya lo veo, hubiese saltado, me hubiese tirado al público, pero sin duda. En la último tema dejo el micrófono y... Bueno, cuando entró yo la verdad que no tenía algunos temas porque son temas populares, muy conocidos, pero no lo tenía tan showman en vivo. Le conseguí un pucho. Vos, si te fijás en la transmisión, estaba fumando y ese cigarrillo lo gestioné yo. Porque estabas abajo, sacando fotos. No, estaba ahí al lado del escenario, en un lugar que no se puede estar, pero estaba ahí. Pasaron cosas. Claro, después en un momento me dijeron, maestro. A casa. Me llamaba la atención la actitud había quizá más policía que el primer día. Sí. Y quizá más olor a sustancia, seguramente más olor a sustancia. Y en un momento como que un policía quiso ir a meterse como entre medio de toda la gente y le dijeron los otros, no, déjalo, ya está. Pero había unos aromas intensos. Sí. Había un poquito de ruido. Y pasamos a la siguiente banda que va a tocar esta noche, que es una banda que se llama Jazz Bing Bam, que es un proyecto del Calafate. Y me gusta, ¿no? Calafate tiene muchos músicos, al ser una localidad no tan grande, tiene muchos músicos de distintos tipos. Ayer recién pasábamos a Bueno, escuchar. lo mismo que el Chaltén, en alguna ocasión Sí. lo hemos hablado, que también el Chaltén tiene mucha cultura, pero muchos músicos. Sí. Y no son lugares tan grandes, entonces llama la atención, es como una gran parte de la población es artista. Así que escuchamos un poquito de la segunda banda que va a tocar en la tercera noche del Festival de la Fiesta del Lago.
presentando hoy, Jazz Big Band, que se va a estar presentando hoy justamente como el segundo número musical de la ya entrada, o concluyendo la tarde, en el ocaso de la tarde de este miércoles. Y esto que estamos citando es en el marco del Calafate Jazz Festival también, que es tradicionalista local. ¿Qué más viene luego? Y después tenemos a una banda de Río Gallegos, una banda de glam rock. Que tienen rock. Sí, ¿no? Metal. Un poquito de todo, ¿no? Sí, ochentoso. Yo no sé si podemos decir glam como tal, pero bueno, tiene los 80s tienen algo de glam. Claramente ya lo de que por es, sí. el trabajo estético de muchas bandas cuando están muy peinados los cantantes y tienen gomina o gel, ya algo de glam tiene. Exactamente. Entonces, escuchamos un poquito de DeLorean Project, una banda de Río Gallegos, bastante conocida para los oyentes de Nuevo Día, porque han escuchado las participaciones en distintas entrevistas que les hemos realizado antes de este festival. Y ahora estamos viendo un cover y un videoclip muy bueno que realizaron en el cancha del Boxing Club. Sí. Y escuchamos un poquito, metete a YouTube, al vivo de Nuevo Día o a la transmisión de Facebook y mira un poquito del video que vale la pena. I pay my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And by mistakes I met you. I had my share and kick in my face till I got through. On and on and on and on. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. Let's we are the champions of the world. I've taken my punch and my curtain calls. You brought me fame, my fortune, and everything that goes with it. I thank you all. That it's been no better roses on a pleasure cruise. I can see that it has shines before all your eyes, and I'm gonna lose. On and on and on and on. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. That we are the champions. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the El saludo para nuestra querida Chana Vargas, que no, además de la gentileza diaria y los mates que compartimos allí en el predio, porque ella está trabajando junto con los colegas de Señal Calafate,
Nos está mirando, dice excelente trabajo, así que le mandamos un abrazo grande a ella. Le mando un saludo grande también a Damián Hidalgo, que es animador, que anda por aquí trabajando y que ayer me dijo, sí, los vi un rato, ahí estuve haciendo unas cosas, pero un rato me tomé para verlos, así que le agradecemos. Y ahí pasaba el... esto era DeLorean Project, ¿cierto? DeLorean Project. Le mando un saludo a Fernando Corbett, que es fanático de Volver al Futuro, y si vieron el video, o lo pueden ver después, tiene una muy clara referencia. Y se llama DeLorean, el auto en el que Martin McFly y el Dr. Emmett Brown viajaban al pasado y luego al futuro, era el DeLorean, justamente. Es genial. Y fue que tuvo una historia como triste, porque después quiso ser un auto que lo sacaran, o sea, lo quisieron fabricar en serie, pero no tuvo éxito. Aparte era bastante fiero en realidad, el modelo, digamos. Era lindo, pero era cuadrado, sí. Sí. En los 90 habrá quedado medio bizarro, digamos, si andabas con ese para ir a laburar. Mirá, novedades de última hora, nos comparte Cari que se suspendió la fiesta del lúpulo en el Bolsón, que es justamente una región, o la región en Argentina por excelencia, donde digamos nace esta hierba y donde se cultiva para la elaboración de cerveza. Así que justamente por todo lo que está aconteciendo, ¿no? Allí el intendente anunció la suspensión finalmente. Y tenemos novedades también que nos trae Fernando Torno, que le muy buenas un abrazo novedades, grande. pero ¿Sí? tenemos que darle un poquito de intriga. Hasta ahí hacemos un parante. Ahí... ¿Lo digo o no lo digo? Pero para no almorzando con Pepo Legrand acá en... Recién terminamos de hacer el cierre de las bandas. Sí. De las bandas que van a tocar. Ajá. Nos queda una. Nos queda una. Nos queda una. Porque vos me haces señas y yo... ¿Qué pasa? Nos queda una sola banda del Calafate que va a tocar antes de Qué Locura, antes de los cordobeses. Y después tenemos, para los que están bien atentos, una gran sorpresa de entradas para el evento. El evento de marzo, básicamente. Vamos, que tenemos entrada para el TC. Bien ahí, viejo. Así que... No, es otra cosa. Pero antes vamos a escuchar a los chicos de Calizayas. Son de El Calafate, hacen folclore y van a tocar antes de Qué Locura. Vamos a escuchar una grabación casera desde un celular hecha por los colegas de Pura Vida. Ellos van a tocar... Pasaban los chicos. Nada que ver, eso era Gustavo Lima, pero nada que ver. Y pero eso no los Calizaya. Y ellos van a tocar antes de Qué Locura. Ese va a ser un desafío, ¿no? Me imagino que ellos ya habrán tocado antes anteriormente en el festival de la Fiesta del Lago. Pero vamos a hablar de otra cosa, de algo que va a pasar en marzo. Sí. Y que tenemos entradas. Sí. Que es una de las bandas más importantes en la actualidad del rock nacional, podemos decir. ¿Estás hablando de Airbag? No. Estoy hablando de... tiene el nombre de una condición física, ¿no? Como de una... ¿Cómo puedo decirlo? Decilo, porque nos vamos a meter en un quilombo si yo llego a empezar a adivinar o algo. Mejor decirlo. Pero pará, cuando te pegan una patada vos jugando a la pelota, ¿qué quedas? Enojado. Con ganas de pisarla y encarar, dijo Ricky Centurión. ¿Pero no quedás medio rengo? Sí, un poco. De hecho me pasa muy seguido. Los lunes
y martes arranco la semana rengo. Porque viste, es difícil agarrarme. Con la pelota soy un tipo picante. Viene la renga entonces. Viene la renga. El 22 de marzo. 22 de marzo en el Anfiteatro del Bosque del Calafate, por primera vez tocando en el Calafate. Y la última vez que tocó tan al sur había sido en Ushuaia en 2023 y ahora va a volver y... ¿Lo decimos? Sí. Nuevo Día tiene 4 entradas para sortear. Así que estén atentos a las redes, Para la gente que quiera ir a ver a la renga el 22 de marzo en el Anfiteatro del Bosque. Va a ser algo histórico, al menos para Santa Cruz. Va a ser una de esas fechas importantísimas que va a ser el famoso Yo Estuve Ahí. Así que atentos a las redes sociales por estas 4 entradas para ver a la renga que sortea Nuevo Día. Así que atentos. Y para ilustrar esto, ¿te parece que escuchamos algo de la renga? Me parece perfecto. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a la renga cuando fueron invitados al show de Divididos en Vélez. Sorpresivamente que tocaron en Capital a pesar de que nunca se los permiten. Exactamente. Sí, encontraron el vacío legal y colaboraron justamente con Divididos. Hicieron un tema de Divididos que sobre las piñas y al final del partido. Por lo menos. Titular. Eso de pan,
La renga va a estar acá el 22 de marzo, como corolario de todos estos festejos que se están desarrollando y que nos trajeron hasta aquí a El Calafate. Y que, y como te dijo Sandro, tendremos 4 entradas para sortear. Atento a las redes sociales, a Lore, al trabajo de Nacho también, que tanto en Instagram como Facebook van a disponer de entradas para sortear y vos podés ganarte una. Correspondiente al trabajo de nuestra querida, estimada, de la excelentísima Karina Taverne, vamos a citar una entrevista que hizo hace un rato nada más en la sede del Consejo Provincial de Educación a propósito de el comienzo, me lo pregunto, de clases en Santa Cruz, este ciclo lectivo 2025, que todavía no resuelve la paritaria. Y obviamente nosotros ya hace rato entendemos que este es el condicionante fundamental para que comience o no comience de manera normal el ciclo lectivo. Nuestra compañera estuvo allí justamente con la vocal por los padres y madres en el Consejo Provincial de Educación para ver cuál es su apreciación respecto de lo que está aconteciendo en el marco de las negociaciones y si habrá clases o no. Te venimos a ver con varias inquietudes, pero en primer lugar para conocer qué es lo que sucedió en colegios que son de gestión privada, aunque con asistencia estatal, como Nuestra Señora de Fátima, María Auxiliadora y Salesiano, todos de Río Gallegos, que ayer nos enterábamos que se quedaron sin gas. Sí, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Sí, la verdad es que yo también me entero ayer a última hora que se cortó el gas en estas 3 instituciones acá en Río Gallegos. Hoy me entero que también en la Auxiliadora de San Julián habría pasado lo mismo. Hoy fui a uno de los colegios a informarme bien de la situación porque, bueno, los papás me comentaban y me mostraban la notita que se les había mandado. Entonces fui al colegio a ver si realmente era así, si estaban suspendidas las clases y si tenía que ver con esto. Me atendió una de las autoridades del colegio Fátima y me explicó que sí, que esto, el Consejo de Educación, el Estado, es el que se encarga de pagar el servicio de gas de estas escuelas, que son de gestión privada, pero con asistencia del Consejo de Educación, y que bueno, que no fue así, entonces se les ha cortado, aparentemente abrió una deuda y se les cortó el gas. Me comuniqué con la directora de gestión privada, Daniela Franchín, porque bueno, obviamente para saber desde el otro lado, desde este lado, cuál es la versión. Bueno, lo que ella me explica es que hay una parte administrativa de acá del Consejo de Educación, que ahora voy a ir a informarme, es la que se encargaría de pagar esto y de estas gestiones, que no tiene que ver con la dirección, ¿no? La dirección no se encarga de eso, pero sí trasladaron ellos todos estos reclamos y bueno, y la idea es que esto se solucione lo antes posible, primero que nada porque los chicos están compensando, los chicos de la secundaria, que son muchos este año. Entonces, bueno, no podemos estar perdiendo tiempo. Después sí, saber qué pasó y por qué no se previó antes para que esto no suceda justo cuando empieza el periodo de exámenes, ¿no? Llama la atención eso, que si había una deuda, cómo no se la canceló previo al inicio de este periodo de recuperación, digamos, de los chicos. Exactamente, a mí la señora, o sea, la autoridad que me atendió en el colegio Fátima, lo que me explicó es que en las épocas de Alicia Kirchner, bueno, ya me lo mencionó de esta manera, les sucedía esto, que pensaban que no iba a volver a pasar, de que se les cortara el gas, y sin embargo ahora pasó. Entonces, bueno, ver de qué manera se gestionan estos pagos, cómo los gestionan, y para que no vuelva a suceder. También sabemos que hoy acá en Río Gallegos tenemos varias escuelas públicas que están con problemas de gas también, que justamente voy a hacer el recorrido para informarme si es por corte de gas o cuál es la situación, porque tenemos el colegio La Advocat, por ejemplo, tenemos el secundario 19, tenemos el Guatemala, con esta situación también, y la verdad es que es extraño que en estos momentos en la localidad un montón de escuelas o sea, las públicas han mandado a los chicos a otros colegios a ir a rendir junto con los profesores y están amontonados en distintos colegios para poder seguir con el periodo de exámenes. Pero bueno, ¿qué pasó? Que empieza el periodo compensatorio y estamos en esta situación, cuando en realidad lo que estamos viendo en los medios del Consejo de Educación y de la página del Consejo de Educación es que se está solucionando todos los problemas edilicios para el comienzo de clase,
que se compraron caldera, que se está arreglando todo, pero bueno, hoy en día la realidad, cuando vuelven los profesores y los alumnos a las aulas, nos muestran otra cosa. Entonces, bueno, voy a recorrer personalmente para tener de primera mano la información y después haré el pedido de informe correspondiente al Ejecutivo. Otro de los temas que queríamos consultarle, ¿cómo se ha dado la inscripción de los chicos a distintos establecimientos y niveles educativos en líneas generales? Bueno, está bueno aclarar porque ahora estamos recibiendo varios llamados del interior o reclamos, sobre todo que tiene que ver con las escuelas industriales o técnicas, que son las más solicitadas. Las inscripciones se llevaron adelante con normalidad antes de que termine el año, en el mes de noviembre, como corresponde. Siempre en estos colegios industriales o técnicos son pocas las vacantes disponibles, que se terminan en el primer minuto porque tenés un montón de padres esperando para que se abra el formulario e inscribir a su hijo. Por lo tanto, esto es así. Después todo se ha dado con normalidad. Ahora lo que está faltando, que en estos días sale el comunicado de cuándo va a ser la fecha, así que los papás estén atentos, es para las salitas de 3, que se va a hacer la inscripción también en forma online en estos días y ya estaríamos completos con el tema de las inscripciones. Y bueno, después cada papá va al colegio, en el caso de querer hacer algún pase o obtener una vacante en este momento del año, se tiene que dirigir directamente al colegio. La vocalía de padres, de madres está ya totalmente activa, así que ante cualquier requerimiento se pueden acercar a la oficina en la cual trabajas en el Consejo Provincial de Educación. Sí, por supuesto, para informarse, para que los podamos guiar, para que podamos hacer ese nexo entre las distintas áreas de educación y las familias. Ellos se pueden acercar a la oficina de la vocalía, que acá estamos siempre y los vamos a atender. Gracias, Nair. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Esa era Nair Castillo charlando con nuestra compañera Karina Taverne, justamente a propósito de el eventual inicio de clases, de algunas cuestiones de lo edilicio que venimos que estábamos hablando recién, corte de gas en el Fátima, en el Instituto María Auxiliadora, en el Salesiano de Río Gallegos y algunos problemas edilicios en colegios públicos también que se dieron. Además también charlando respecto de la modalidad de inscripción online y cómo resultó justamente esta nueva modalidad que viene obviamente a suplir aquellas largos campamentos que se daban en las puertas de los colegios, ¿no? Con padres, madres, familias, 2, 3, una semana acampando allí para conseguir una vacante, algo que con todos los medios que tenemos hoy es absolutamente ilógico, ¿no? Nunca tuvo mucho sentido eso, y más hoy en día que por ahí la tecnología permite hacer tantas cosas que te permite al menos inscribirte, ¿no? Y que también tiene su forma de filtro para, por ejemplo, si vos si no mandaste la inscripción antes, te quedas sin inscripción. Eso igual que pasa de manera presencial, no es que todo el mundo tiene acceso. Claro. Es una cuestión de que se termina el cupo y ya está. Claro, claramente. Pero viene de alguna manera a mejorar, a solucionar, a agilizar los trámites, ¿no? De todas formas. Me decías que tenías un audio para compartir por último. Sí. Tenemos un audio y una foto de un profesional que vamos a verlo. A ver, ¿me lo compartiste? Sí, porque surgió, mientras nosotros estábamos charlando, surgió una incógnita. Y se está terminando el programa, queda un minuto. Ah, mirá. Surgió una incógnita. ¿Tenemos? No, pero... Tuvimos una pregunta. Y... No puedo compartir la imagen. Bien. No, o sea, problema, sí les voy a mostrar la foto, Perian. Les voy a mostrar la foto porque eso sí puedo hacerlo, pero si es foto y video no puedo. Entonces, foto y audio, perdón. No puedo, pero... Bien. ¿Quién es este hombre que estoy mostrando ahora en la pantalla? Se llama... Y que, Héctor... para la gente que está escuchando por la radio, estamos mostrando a un hombre que está en el estudio de Radio 10. Exactamente. Es Héctor Estensoro. Es numerólogo,
es el numerólogo. Sí. Porque está siempre en distintos medios hablando de los números, lo que significa. Se dedica a eso, digamos. Es una persona, un columnista cotidiano. Y le mandé un mensaje y le dije si me podía explicar qué era el número espejo, brevemente. Y me mandó un mensaje, muy amable él estaba en otro medio justamente trabajando, porque también mandé mensaje a astrólogas y que me dijeron básicamente, nunca hablé de eso, yo creo que es mentira, me tiraron un poco abajo. Mientras íbamos haciendo el programa yo iba mandando un mensaje y me dijeron no, eso no existe.